Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1 Llegada. Despertó sobre el cemento, no lentamente, no como el sueño deja ir a alguien poco a poco, simplemente no lo era. Luego estaba sentado con la espalda contra la pared y ambas manos apoyadas en el suelo. Era como si su cuerpo hubiera decidido que esta postura significaba seguridad. La pared era de ladrillo. El suelo estaba mojado. En algún lugar arriba, una farola luchaba contra la oscuridad y fallaba. Su resplandor se extendió entre las nubes bajas como un hematoma alrededor de la bombilla. Permaneció allí por un momento. Su último recuerdo fue la bocina de un camión, el aullido descendente de algo muy grande y muy cercano. Luego un blanco que no era el blanco de la luz, sino el blanco del cese total, el blanco de la nada. Sentado sobre aquel cemento húmedo en una ciudad que aún no conocía, comprendió que había muerto. Aceptó este hecho, lo consideró y lo dejó de lado. Era información. Él se encargaría de ello. Hizo un balance de sí mismo. Llevaba pantalones oscuros, botas de suela gruesa y una chaqueta gris que no le resultaba familiar, aunque le sentaba bastante bien. En sus bolsillos encontró un trozo de tela doblado, un trozo corto de lápiz y algunas monedas. Al principio las monedas le resultaron extrañas, pero cuando las inclinó bajo la farola, pudo leer la denominación, americano. Estaba en Estados Unidos. Se puso de pie, lento y deliberado. Revisó sus extremidades, flexionando cada una de ellas. No había heridas, no faltaba nada, todo estaba en funcionamiento. Aún así, debajo de esa sensación de normalidad, había una sensación molesta, casi ordinaria pero no del todo. Eligió ignorarlo por ahora. Todavía no tenía dónde ponerlo. Caminó. La ciudad se reveló poco a poco. Los edificios eran viejos y ambiciosos, inclinados unos hacia otros en los pisos superiores como estructuras que habían compartido peso y mal tiempo durante años. Las calles no estaban ni limpias ni sucias, atrapadas en una especie de limbo cívico. La ciudad había aceptado su propio estado. El agua corría por las alcantarillas. El frío era húmedo, no por la temperatura, sino porque se filtraba a través de la chaqueta y se quedaba. Estaba en Ciudad Gótica. No lo supo por ninguna señal, todavía no había visto ninguna. Lo supo por la sensación del lugar, por la forma en que retrocedía. Catalogó durante 2 horas. Así era simplemente como pensaba, como siempre había pensado, si es que, siempre, se aplicaba siquiera a lo que fuera antes de la camioneta y el blanco. Caminó por las calles de un barrio que luego él mismo pondría su nombre, aunque ya tenía nombres, los que usaba la gente de aquí. Caminó en la oscuridad a las 3 de la mañana y construyó una imagen en su mente. ¿Qué cuadras tenían tránsito peatonal a esa hora? En la esquina de Crane y Mars había 3 hombres alrededor de un fuego de barril, otro hombre con un abrigo que era 2 abrigos a la vez, avanzando hacia el este con determinación. La manzana entre Hanover y Fern estaba tranquila, como bloques residenciales, donde la gente duerme por costumbre más que por seguridad. Había una bodega en Archer Street con un cartel escrito a mano en la ventana que anunciaba algo en 2 idiomas, ambos correctos para este vecindario. Observó en qué esquinas había gente mirando y en cuáles simplemente había gente de pie. Observó qué edificios tenían luces en las ventanas superiores, gente despierta y trabajando, y cuáles tenían cartón en los marcos inferiores, lo cual era un tipo diferente de información. Encontró una lavandería en Crane Street, abierta toda la noche, con un teléfono público en la pared y un tablón de anuncios encima de la hilera de sillas de plástico. Permaneció un rato ante el tablón de anuncios. Había tarjetas para personal de mantenimiento y una niñera, un folleto de un evento de la iglesia que había pasado 3 semanas atrás, 2 ofertas de trabajo escritas a mano y un aviso sobre una reunión comunitaria que decía, en letras mayúsculas, viernes por la tarde, a las 7 en punto, sótano de St. Agatha. A lo largo del borde inferior del aviso había una franja de números de teléfono arrancables. No tomó ninguno. No tenía teléfono y aún no estaba preparado para ser una persona que hacía llamadas. Había un hombre durmiendo en el banco fuera de la lavandería, bajo un abrigo de lona que alguna vez había sido verde. No molestó al hombre. Se sentó cerca en el escalón de concreto y se quedó hasta que el cielo se iluminó en el este, que no palideció tanto como la oscuridad se volvió un poco menos absoluta, y pensó. El pensamiento fue ordenado. Había muerto y estaba aquí, y no sabía cómo se conectaban esos 2 hechos, y la conexión no era la cuestión relevante. La pregunta relevante era qué hizo a continuación. Estaba en Gotham City, en un vecindario para el que aún no tenía nombre, con algunas monedas, sin documentación y sin historia que nadie aquí pudiera verificar. Necesitaba trabajo, necesitaba una habitación, necesitaba entender dónde estaba antes de tomar cualquier otra decisión. El restaurante de la esquina de Crane y Archer abría a las 6. Se llamaba, según el cartel pintado a mano sobre la puerta, Eleftheria, aunque necesitaba leer esa palabra 2 veces. A través de la ventana, pudo ver a una mujer corpulenta con cabello mechado gris moviéndose entre el mostrador y la cocina con la autoridad enérgica y pausada de alguien que había estado abriendo este restaurante durante 30 años y lo abriría durante 30 más. Él entró. En el interior olía a café, a comida frita y al cálido aroma de años de uso. Tomó un taburete del mostrador. La mujer, Eleftheria, supuso,
lo miraba como lo hacía todo, eficiente, sin juicios, rápida para evaluar las necesidades. «Café», dijo. Lo sirvió sin ceremonia. Dejó 2 de las monedas sobre el mostrador y ella le dio el cambio, que él guardó. Bebió el café y dejó que el calor del restaurante lo envolviera y pensó qué decir. «Estoy buscando trabajo», admitió finalmente. «Y una habitación». Ella lo miró de nuevo, esta vez más tiempo, más pensativamente. Se quedó quieto bajo su mirada, dándose cuenta de que toleraba el escrutinio. No se inquietó ni intentó parecer inocente. «Los muelles», dijo Eleftheria. «El capataz se llama Dex. Saca a la gente de los libros, no pide mucho. Parece que puedes mover peso». Ella volvió a llenarle el café sin que se lo pidieran. «Como habitación, hay una pensión en Fern Street. La dirige un hombre llamado Aldous Read. Es exigente pero justo. Dile que te envió Eleftheria». «Gracias», dijo. Ella se encogió de hombros, lo que era una especie de bienvenida. «Eres nuevo». «Así es. La gente nueva en este barrio corre hacia algo o se aleja de algo. La gente que está fuera no suele sentarse en el mostrador». Pensó en esto. «No estoy seguro todavía», dijo. «Creo que simplemente estoy aquí». Ella aceptó esto con la tranquilidad de alguien que había oído cosas más extrañas antes de las 6:30, y él terminó su café y se dirigió a los muelles. Dex resultó ser un hombre que parecía construido con partes más pesadas que la mayoría, como un refrigerador con una cara y un portapapeles. Dex lo miró durante 3 segundos y dijo que empezaría a las 7, que era en 30 minutos. Empezó a las 7. El trabajo era sencillo: trasladar la carga del contenedor al muelle, del muelle a la pila y de la pila al camión. El frío de la mañana mantuvo a todos honestos. No había tenido un cuerpo para el trabajo físico en el tiempo transcurrido entre el camión y el concreto húmedo, pero ahora descubrió que su cuerpo manejaba el trabajo con una facilidad sorprendente. No estaba haciendo nada que llamara la atención, pero su resistencia era mejor de lo que debería haber sido para alguien nuevo en este trabajo en el frío. Él notó esto. Terminó su turno y recibió su paga, en efectivo en mano. Con el dinero asegurado, se dirigió hacia Fern Street para encontrar un lugar donde quedarse. Aldous Read tenía 71 años y abrió la puerta con una chaqueta de punto. Era un hombre alto, ligeramente encorvado, con las manos grandes de alguien que había trabajado con ellas antes y los ojos cuidadosos de alguien que había estado observando a la gente durante mucho tiempo y había desarrollado su propio sistema de clasificación. Miró al hombre que estaba en la puerta de su casa con toda la atención que requería esa clasificación. «Me envió Eleftheria», dijo el hombre. «Necesito una habitación». «Ella me envía buena gente», añadió Aldous, después de un momento. «Adelante». Su habitación estaba en el 2º piso, frente al callejón sin luz natural. Cada mañana alguien cocinaba abajo. La habitación estaba limpia, era real, suya. Pagó 2 semanas de atraque y no desempacó nada, no tenía nada. Se sentó en la cama en la oscuridad y pensó: «Estoy en Gassen. Tengo intención de quedarme». No sabía por qué, pero estaba seguro. Se acostó, miró al techo y se dio cuenta de que sabía su nombre. Harry Ward, 22 años. Aquí. Capítulo 2. Trabajo portuario. Al final de su primera semana en Gassen Harbor, Harry Ward se dio cuenta de algunas cosas sobre su situación que no sabía cuando empezó. La primera fue la economía oculta del muelle. Dex lo dirigió con la habilidad de alguien que sabía que la mejor manera de mantener una operación secundaria era evitar llamar la atención. Ciertos contenedores llegaban los martes y eran manejados por un supervisor llamado Griggs, cuyo lenguaje corporal cambiaba esos días, como si se tratara de un secreto inconveniente. 2 estibadores del turno de noche parecían más alerta esas noches, pero de manera equivocada, vigilaban las salidas en lugar de la carga. Harry notó todo esto pero se mantuvo callado y no tomó ninguna decisión todavía. No tenía suficiente información para ser útil y, de todos modos, no tenía ninguna autoridad. Lo que sí tuvo fue tiempo. La segunda comprensión llegó gradualmente: su cuerpo no era del todo normal. Lo había notado desde la primera mañana, su resistencia era inusual y el trabajo portuario le afectaba menos de lo que debería. La semana reveló más: los recortes en el transporte de mercancías se curaron de la noche a la mañana y se desvanecieron por la tarde. Sintió fatiga pero se recuperó más rápido de lo normal. Después de un turno de 10 horas, estaba cansado, pero 1 hora de descanso lo recuperó cuando debería haberle llevado más tiempo. Lo probó en privado, a altas horas de la noche, detrás de la pensión de Fern Street. Hizo flexiones hasta el agotamiento, luego esperó y cronometró pacientemente su recuperación. Después de 1 hora, podía hacer más flexiones. En 2, estaba tan fuerte como antes. Sentado en el frío callejón, mirándose las manos, pensó: «Algo me pasó cuando llegué aquí, y no fue casualidad». No sabía qué hacer con esto. La conciencia persistió, inquietante y persistente, pero él simplemente la mantuvo en mente, llevándola con cauteloso optimismo. La tercera comprensión no se relacionaba con él mismo, sino con otra persona: Cato Reyes. Cato tenía 54 años, tenía la complexión de alguien que había estado moviendo carga más tiempo del que Harry podía recordar, con manos tan duras como equipo de muelle y un flujo constante de comentarios que parecía fluir incluso cuando estaba en silencio. Había trabajado en el puerto durante 11 años, sabía dónde estaba todo y por qué, y actuaba como alguien que creía que la mejor manera de ayudar a un recién llegado era hablar con él hasta que entendiera el lugar. Harry escuchó. Tenía la habilidad, o tal vez acababa de descubrirla aquí,
de parecer escuchar con indiferencia mientras en realidad prestaba total atención. Cato habló del barrio, que manzanas estaban dirigidas por qué grupos, qué propietarios evitar, dónde conseguir comida tarde cuando el restaurante de Crane Street estaba cerrado, qué policía estaba implicada en qué y cuánto les importaba. Habló sobre el propio puerto de Gassen, los patrones de carga, la gente que iba y venía, y las cosas que a veces aparecían en el agua debajo del muelle y que todos acordaron no notar. Habló de Narrows, el nombre del vecindario, como Harry finalmente se dio cuenta, y siempre lo había sido, con el tipo de cercanía que se obtiene al vivir en un lugar el tiempo suficiente para dejar de verlo como un lugar con problemas y comenzar a verlo como un lugar lleno de gente con problemas reales y diferentes que necesitan atención cuidadosa. Harry encontró útil el consejo de Cato. Le dio un mapa, no físico, sino humano, que mostraba lo que realmente era el lugar. Así como el muelle ofreció revelaciones, también las ofreció la pensión. Aldous Reed solía pasar las tardes en la cocina, sin hacer mucho, simplemente estaba allí por costumbre. Siempre tenía la tetera encendida y una opinión sobre todo, y hablaba con la calma de quien ha acertado muchas veces como para no apresurar sus palabras. Él y Harry comenzaron a hablar la tercera noche, Harry un poco cauteloso, Aldous más abierto, y al final de la semana, se convirtió en una rutina. Se sentaron en la cocina después de las 10 y hablaron sobre lo que fuera que les había traído el día. Aldous había sido profesor de inglés de 8º grado en una escuela de Narrows hasta que los recortes presupuestarios acabaron con eso, y luego habían pasado 30 años. Ahora era dueño de la pensión por accidente, gracias al legado de un antiguo inquilino que sorprendió a todos, incluido él. Manejaba el lugar con la vivacidad de un maestro jubilado que se había mudado a cualquier trabajo que fuera necesario hacer. Algunos de sus antiguos alumnos, que ahora tienen más de 40 años, todavía lo visitaban de vez en cuando. Tenía una idea general de lo que les había sucedido a la mayoría de ellos. Este vecindario, le dijo a Harry una noche, tiene muy buena memoria, más larga que la mayoría de los lugares. La gente que ha estado aquí durante mucho tiempo recuerda todo lo que pasó en cada edificio de cada cuadra desde antes de que nacieras. Si quieres entender un lugar, hablas con la gente que lo recuerda. ¿Con quién debería hablar?, preguntó Harry. Aldous pensó por un momento. Ruth Akefer organiza una reunión comunitaria los viernes por la noche en el sótano de St. Agatha. Lo ha estado haciendo durante 7 años. Sabe todo lo que vale la pena saber sobre Narrows. Presta mucha atención a este lugar y su gente. Hizo una pausa. Debo advertirles, ella no tiene paciencia con las personas que se presentan con soluciones. Tiene mucha paciencia con las personas que se presentan dispuestas a escuchar. Bien, dijo. Aldous lo miró con una especie de evaluación que, para Harry, comenzaba a parecer cálida. Por un momento, Harry se sintió visto y la aprobación se sintió silenciosamente importante. Sí, dijo Aldous. Pensé que dirías eso. Otros inquilinos se presentaron como lo hacen las personas que comparten paredes y cocina. Bridges Arma trabajaba de noche en gas en general. Al principio, Harry pensó que era doctora, luego se dio cuenta de que era enfermera y eso importaba. Su cansancio a las 7 de la mañana demostraba que había pasado 8 horas manteniendo viva a la gente. Dormía hasta las 3, se despertaba a las 4 y comía de pie junto al mostrador. Sentarse era un lujo poco común. Estaba Mick, de unos 30 años, a quien Harry observó durante 2 semanas antes de juzgarlo. Mick se movía con el cuidado de alguien recientemente sujeto a reglas estrictas y ahora reajustándose. Fue deliberado, manejó sus momentos sociales y nunca fue descuidado. Harry adivinó por qué pero no insistió. Mick no era su preocupación. Lo que importaba era la amabilidad práctica de Mick, arreglar la luz de aterrizaje, palear nieve antes que Aldous, nunca abusar de la cocina. Esas cosas contaban. Sol llevaba 9 años viviendo en la pensión y tenía 71 años. Hablaba raramente, pero con precisión. Harry tenía la sensación, aunque no suficiente información, de que Sol era una de las personas más importantes del bloque. Tomando en serio el consejo de Aldous, acudió a la reunión del viernes. El sótano de St. Agatha tenía el techo bajo, estaba iluminado con fluorescentes y olía a café viejo y a sillas plegables. 6 personas estaban sentadas cuando llegó, y Ruth Akefer, de poco más de 60 años, irradiaba paciencia ganada tras un trabajo largo y poco glamoroso. Miró una vez, señaló una silla al fondo y no hizo ningún escándalo. Se sentó. Su corazón latía en su pecho. No dijo nada. Se limitó a escuchar, sintiéndose nervioso y extrañamente como en casa entre personas con problemas reales. En esa reunión se habló de un edificio en Archer Street donde el propietario no había arreglado la calefacción desde octubre. Ya era noviembre y allí vivían 4 familias. La discusión fue práctica, qué cartas se habían enviado, respuestas, opciones legales y próximos pasos. Nada de discursos ni muestras de preocupación, simplemente resolver un problema con herramientas sencillas y bien utilizadas. Harry no habló. Lo invitaron a regresar, no verbalmente, sino mediante una aceptación neutral. Regresó el viernes siguiente,
todavía mayoritariamente en silencio, escuchando cómo el grupo abordaba los problemas juntos sin poder, confiando en la paciencia, la información y la perseverancia. Esto le pareció interesante, aunque todavía no tenía la palabra adecuada para describirlo. Debajo de todo esto latía una sensación de optimismo cauteloso, tal vez esta comunidad, y su lugar en ella, podrían convertirse en algo significativo. Capítulo 3 de Narrows en enero. Gassem en enero tuvo su propio tipo de resfriado. Era un día húmedo y frío, de esos que se encuentran en una ciudad construida sobre una bahía. El aire surgía del agua llevándose todo lo que contenía y lo traía a las calles como una humedad que se filtraba hasta los huesos, marcar el termómetro. Era el frío de la piedra vieja y de las tuberías aún más antiguas, de los edificios que dejaban entrar el invierno a través de las ventanas, el mortero y los huecos alrededor de los marcos de las puertas que nunca se arreglaron del todo. Harry había estado en Narrows durante 2 meses. A estas alturas, conocía este frío de la misma manera que conoces los hábitos de alguien, ni con cariño ni con resentimiento, solo con la familiaridad que surge de estar cerca de él todo el tiempo. Trazó un mapa del vecindario a pie durante sus horas libres en los muelles. No lo hizo formalmente, no había bolígrafo ni papel, aunque guardaba un trozo de lápiz en el bolsillo de su chaqueta y había cogido una pequeña libreta de la bodega de Archer. Básicamente, simplemente caminó y construyó una imagen mental. Avanzó por el estrecho con paciencia. Había decidido que lo primero era comprender este lugar. Todo lo demás podía esperar hasta que supiera lo suficiente para que esa comprensión fuera útil. Algunas cosas eran físicas y se podían aprender simplemente caminando. Se dio cuenta de cómo discurrían las calles y dónde terminaban. Podía decir por qué callejones se podía pasar y por cuáles no. Vio dónde los huecos entre los edificios daban vistas a lugares que quizá quisieras observar sin ser visto. Aprendió dónde estaban los hospitales, clínicas y farmacias. Prestó atención a cuáles estaban realmente abiertos a las 2 de la mañana, no solo afirmaban estarlo. Los parques eran en su mayoría de hormigón con algunos árboles. Uno en el extremo occidental del vecindario era diferente, algo a lo que llegaría más tarde. Había otras cosas que había que escuchar. Aprendió que rincones tenían que actividades en diferentes momentos. Notó cómo el ruido se movía por el barrio. Algunos sonidos se transmitían de manera que revelaban la forma de los edificios, formando cañones y abriéndose al ruido de fondo de la ciudad. Descubrió dónde tuvo lugar la reunión del viernes escuchando St. El sótano de Agatha estaba enterrado para que estuviera tranquilo desde la calle, pero las voces llegaban al callejón de atrás. Lo descubrió por casualidad, al oír la voz de Ruth a través de la pared, clara como una campana, hablando de inspectores de construcción. Empezó a ir al gimnasio de boxeo de Hanover Street al tercer mes. Cada sesión cuesta $8, que se pagan en puerta. El gimnasio estaba dirigido por Marcus Ousa, que alguna vez había sido un peso welter de cierta importancia regional. Había convertido la disciplina de sus días de box en la gestión del entrenamiento de otras personas, con la enérgica autoridad de alguien que había visto a demasiada gente renunciar como para seguir sorprendiéndose. Marcus era compacto y preciso en sus movimientos, y observó a Harry durante una sesión completa antes de hablar. Lo que dijo fue: no tienes instintos, pero tus fundamentos son sólidos. Alguien te enseñó a mantener la guardia, pero nadie te enseñó qué hacer con ella. Sí, dijo. ¿Cuánto tiempo hace que entrenas? Harry consideró la respuesta honesta, que era complicada y no aplicable a esta situación. Un tiempo, dijo. Marcus lo miró con la valoración de un hombre para quien los cuerpos son datos. ¿Te estás recuperando de algo? No fue una pregunta. Algo así. Está bien. Marcus le entregó las vendas. Entrenarás 3 mañanas. Antes de tu turno de trabajo, si tienes. No me importa cuando duermes, ese es tu problema. Veremos dónde estás en un mes. Harry pagó el mes por adelantado. Marcus aceptó esto sin comentarios, lo cual era su propia forma de aprobación. El gimnasio fue un lugar donde aprendió. No fue organizado ni deliberado, solo el tipo de conversación que ocurre cuando la gente se reúne. Oyó hablar del vecindario a personas que vivían allí todos los días, con qué propietarios valía la pena tratar, con cuáles no, qué cuadras habían cambiado en el último año y cómo, quién era nuevo y quién había existido durante 20 años y recordaba todo lo que solo el tiempo puede enseñar. Asistió a las reuniones de los viernes. Todavía hablaba muy poco, solo algún comentario o alguna pregunta de vez en cuando. Siempre fue cuidadoso. Estaba empezando a comprender el problema principal. El edificio de Archer estaba en el centro de todo. Había otras cuestiones que giraban en torno a ello. Una cuestión de zonificación en el lado oeste, problemas continuos con la forma en que la policía maneja las llamadas nacionales y la crisis de financiación de la escuela. La escuela llevaba 2 años a punto de cerrar. Aún no había cerrado, pero todos pensaban que sí. También regresó a Robinson Park. El parque se encontraba en el extremo occidental de Narrows, donde el vecindario se encontraba con una franja más grande de verde de la ciudad.
Este espacio verde había permanecido abandonado durante más tiempo del que cualquiera de los alrededores podía recordar. La parte este del parque se parecía a la mayoría de los parques de esta parte de Gassen. Había caminos agrietados, mantenimiento retrasado y esa sensación de vacío de espacio público que la ciudad había prometido cuidar pero que en su mayoría había ignorado. La parte occidental, más allá de una línea que solo se podía ver por cómo cambiaba todo, era diferente. Los árboles en la sección occidental eran altos y saludables, a diferencia de la mayoría de los árboles en esta parte de Gassen. La cobertura del suelo era espesa y variada. El aire allí olía diferente, más rico, con más capas, con algo verde y vivo debajo del olor habitual de la ciudad. El resto de Gassen había enterrado ese olor durante mucho tiempo. No había ninguna señal que marcara el límite entre las dos partes del parque. En cambio, se notaba porque, pasado cierto punto, algo estaba creciendo y no se detenía. A estas alturas ya había oído lo suficiente, de Aldous, de Cato en los muelles, de la reunión del viernes y de los archivos del Gazette que leía en la biblioteca pública en sus noches libres, para tener una idea de lo que estaba pasando. El barrio tenía un nombre para el fenómeno y la persona detrás de él, y era lo suficientemente conocido como para que no tuviera que buscar muy lejos para encontrarlo. Los archivos del Gazette, a lo largo de 3 noches, le dieron una imagen más clara, un científico, un botánico, una carrera criminal más complicada de lo que sugería la etiqueta y 30 años de actividad en el parque que había creado este ser vivo imposible. Se sentó en un banco al borde del parque y no intentó ver nada con claridad. Estaba orientándose. Él volvería. Su cuerpo se mantuvo ligeramente diferente al estándar. A través de cuidadosas pruebas privadas en el callejón detrás de la pensión, había descubierto que era más fuerte de lo que debería ser. También sanó más rápido de lo normal. La brecha entre estos hechos y cualquier explicación que se le ocurriera lo llevó a una teoría que guardó para sí hasta que tuvo más pruebas. Algo le había pasado cuando llegó, y estaba ligado a lo que hizo posible su llegada. En la vida que podía recordar, que era irregular y a veces parecía más un conocimiento que un verdadero recuerdo, no había sido físicamente extraordinario. Ahora, poco a poco, lo fue. No le tenía miedo. Simplemente tuvo cuidado, lo cual era diferente. Se aseguró de que nadie lo viera levantar nada que pudiera generar preguntas. En el gimnasio, trabajó a niveles que coincidían con su tamaño y acondicionamiento. En los muelles, repartió su esfuerzo en diferentes tareas. Cambió de posición y se mantuvo servicial sin llamar la atención. Estaba desarrollando el hábito de adaptarse. Con el tiempo, se convertiría en una segunda naturaleza. A finales de enero, 3 meses después, Marcus le dijo que sus instintos estaban empezando a desarrollarse. No rápido, continuó Marcus, pero sí real. Aprendes algo y permanece aprendido. Eso es más raro de lo que parece. Hizo una pausa, observando a Harry golpear la pesada bolsa con la limpia economía de alguien que estaba pensando en algo más que golpear la bolsa. ¿Por qué tienes tanto cuidado? Todo, dijo. Marcus lo miró por un momento. Esa no es una respuesta. No, estuvo de acuerdo Harry, pero es exacto. Marco lo dejó pasar. En 3 meses, se enteró de que Harry Ward respondía las preguntas con exactitud o no respondía en absoluto. Cuando Harry dio una respuesta precisa, valió la pena esperar. Capítulo 4. Aldous. Aldous Reed llegó a ser propietario de la pensión de Fern Street así George Witt, un antiguo inquilino que había vivido en la habitación del último piso durante 11 años y a quien Aldous consideraba un buen hombre, alguien que hacía lo correcto sin necesidad de reconocimiento, murió mientras dormía a los 73 años. En su testamento, George dejó el edificio a Aldous. Esto sorprendió al abogado, el sobrino lejano de George, que esperaba algo, y a Aldous sobre todo. En ese momento, era profesor de inglés de 8º grado en una escuela pública en Narrows, a solo 2 años de jubilarse. De repente, poseer una propiedad para la que no tenía planes lo dejó genuinamente inseguro. Decidió seguir viviendo en el edificio y gestionarlo como lo había hecho el anterior propietario, con cuidado, sin sentimentalismos, y siempre recordando que una casa es un lugar para vivir y que la labor del propietario es hacer que eso sea posible sin complicaciones. Había administrado la casa de esta manera durante 23 años. Era bueno en eso. Harry había llegado a ver que Aldous también era hábil para hacer que las personas se sintieran conocidas sin que se sintieran observadas. Aldous había pasado 30 años en un aula, prestando mucha atención a los jóvenes, no como grupo, sino como individuos con problemas reales que necesitaban soluciones directas. Llamó la misma atención a la pensión, aunque nunca lo hizo obvio. Simplemente notaba cosas, las recordaba y dejaba que moldearan su forma de hablar con la gente, sin demostrar nunca que las había notado. Al final del primer mes de Harry, tenían una rutina, tardes en la cocina, Aldous conté y un libro, Harry con sus pensamientos. Sus conversaciones comenzaron naturalmente cuando alguno tenía algo que decir. Para Harry, era lo más parecido a una vida social y lo valoraba porque encajaba sin esfuerzo en su vida. Aldous hablaba de Narrows como alguien que había visto cómo cambiaba a lo largo de muchos años. Era específico y siempre conectaba los hechos con los nombres de las personas, porque la historia real está ligada a los nombres.
Recordó la cuadra de 1985, cuando el edificio que ahora es la lavandería en Crane era una ferretería y su dueño conocía a todos. Habló sobre el cierre de la escuela, no solo una, sino 2 veces, ya que Narrows perdió la misma escuela 2 veces y como eso cambió las cuadras circundantes. La ausencia de una escuela transformó la calle de maneras que tardaron años en darse cuenta. También habló del parque. Robinson Park. Ofreció Aldous una noche, sin que se lo pidieran, cuando Harry llevaba 20 minutos sentado a la mesa pensando en otra cosa. ¿Has estado yendo allí? 1 o 2 veces, dijo Harry. La sección occidental. Algunas veces ahora. Aldous miró su té. Ha estado allí durante 30 años. Tal vez más. Las primeras historias que escuché fueron de principios de los años 90, pero el parque estaba cambiando incluso antes de eso. La gente simplemente no sabía lo que estaba viendo. Dejó su taza. La mayoría de la gente aquí tiene una relación complicada con la idea de ella. Ya ha causado daños antes, daños graves, pero fuera de Narrows. Lo que ha hecho en el parque es real, y el parque está aquí. El daño se produjo principalmente en otros lugares. Las personas que viven junto a un parque saludable, que huele a algo distinto a diésel y hormigón viejo, han tomado sus propias decisiones al respecto. ¿Cuáles son tus conclusiones?, preguntó Harry. Aldous le dirigió una mirada atenta. Creo que el mundo está lleno de personas que han hecho mucho daño y mucho bien, y la contabilidad casi nunca es sencilla. Las personas que dicen que es sencillo suelen ser las que no han tenido que vivir con las consecuencias. Cogió su té. Ella no molesta al vecindario. El vecindario no le molesta a ella. Ese es un acuerdo que funciona, y los acuerdos que funcionan no deberían cambiarse sin una muy buena razón. Harry pensó en esto por un momento. ¿Alguna vez has hablado con ella? Una vez, brevemente, hace 15 años. Ella estaba en el parque y yo en el banco. Ninguno de los dos quería nada del otro, que es la base de la mayoría de las buenas conversaciones. Parecía un poco divertido ante el recuerdo. Ella me dijo que la red de micorrizas debajo del parque era más sofisticada que el sistema de tránsito encima. Le dije que eso no ponía el listón muy alto. Ella casi sonrió. Harry archivó esto. Hablaron de otras cosas, de la pensión, de los inquilinos y del barrio en todas sus capas. Harry se enteró de que Prilla había trabajado en gas en general durante 3 años y, en opinión de Aldous, todavía no había dejado de sorprenderse por lo que vio allí. Aldous pensó que era una buena señal para un profesional médico, pero difícil para una persona. Harry también se enteró de que Mick había vivido en la pensión durante 8 meses. Aldous no hizo preguntas ni prestó mucha atención, excepto que la luz de aterrizaje siempre estaba arreglada, el escalón de entrada siempre estaba despejado y Mick había reconstruido la cerca trasera un fin de semana sin que se lo pidieran ni le pagaran. Se enteró de que Sol había sido estibador y organizador sindical, había conocido a más personas en los estrechos de las que Aldous podía contar y que todavía había gente que venía a sentarse con él en el escalón de la entrada en los meses más cálidos. Es más importante para este bloque de lo que parece, observó Aldous sobre Sol. Tuve ese sentimiento, dijo Harry. Aldous lo miró de una manera que, para Harry, sintió como si la confianza estuviera comenzando a construirse. ¿Te das cuenta de cosas? Es difícil no hacerlo en este vecindario. ¿Qué haces con lo que notas? Harry pensó en la respuesta más honesta disponible. Trato de entender lo que significa antes de decidir qué hacer con él. La mayoría de las veces, la acción llega más tarde, cuando la comprensión es lo suficientemente completa como para ser útil. Y cuando no está lo suficientemente completo, espero. Aldous guardó silencio por un momento. Luego, en mi experiencia, la mayoría de las personas que dicen eso no lo dicen en serio. Lo sé, dijo. Lo digo en serio. Está bien. Aldous sirvió el té con el aire de quien confirma una hipótesis. Creo que sí. Preparó más té. Estuvieron sentados en la cocina hasta medianoche. Afuera, los Narrows emitían sus sonidos nocturnos, distantes, dispersos y vivos a su manera. Harry escuchó todo, la conversación y la ciudad. Les prestó a ambos la misma atención que le daba a todo. Capítulo 5. El buzón de entrega. En su cuarto mes en Gassen, Harry Ward estaba seguro de que algo estaba llegando a través de los muelles que no figuraba en los manifiestos. Había estado observando durante 3 semanas, no por vigilancia, sino porque estaba en los muelles todos los días, y los muelles estaban llenos de información. Se acostumbró a notar cosas donde quiera que estuviera. Con el tiempo, empezó a aparecer un patrón. Griggs, el supervisor, actuaba de manera diferente los martes por la mañana, pero solo en pequeños aspectos que solo se notarían si se prestaba mucha atención. Los 2 estibadores del turno de noche parecían más alerta esas noches, vigilando las salidas en lugar de la carga. También hubo una línea de contenedores los martes desde un determinado puerto en un horario establecido. No sabía qué había dentro de los contenedores. No iba a descubrirlo mirando, ya que eso significaría ponerse en algún lugar peligroso. Tampoco iba a acudir a la policía, ya que su participación en los Narrows nunca había conducido a un cambio real, y no tenía motivos para pensar que esta vez sería diferente. En cambio, decidió dejar una nota. Encontró el buzón durante su segunda semana en el vecindario. Era una caja de plástico en la pared exterior del centro comunitario de Archer Street, con la etiqueta problemas / quejas de la ciudad en rotulador y cinta adhesiva. Al principio,
no sabía si alguien lo había revisado o qué había pasado con las cosas que la gente ponía dentro. Lo notó como lo notaba todo, como parte del entorno, aunque aún no supiera su propósito. Ahora comprendía que la caja tenía un propósito, probablemente recopilar el tipo de información que poseía. Todavía no sabía qué pasaría después de dejar una nota, pero decidió correr el riesgo de enviarla. Le llevó 2 noches escribir la nota, no porque fuera lento, sino porque fue cuidadoso. Enumeró fechas, horas, números de contenedores, nombres de supervisores, descripciones y patrones de turnos para los 2 trabajadores del turno de noche. No adivinó ni especuló. Simplemente dio los hechos y los dejó sin firmar. Dejó la nota en la caja un miércoles por la tarde de febrero y luego se olvidó de ella. 2 semanas después, la semana de Grips fue muy mala. El problema surgió como periodista de Gassen-Gazette, Vera Sandoval, cuyos artículos Harry había visto en los archivos de la biblioteca. Publicó una historia sobre el manejo irregular de carga en Gassen Harbor, con detalles que demostraban que su fuente conocía bien las operaciones. Nombró a Grips y a la línea de contenedores por sus identificadores, pero no reveló sus fuentes. La semana siguiente, los 2 estibadores del turno de noche se habían ido. Grips duró otro mes antes de que una investigación, que Harry solo podía observar desde la distancia, terminara con su trabajo para siempre. Una mañana, Harry se paró en el muelle y miró el lugar donde solía estar el patrón. Sintió una verdadera satisfacción al ver que las cosas funcionaban como deberían con la información correcta. Aún así, notó que no sabía quién había actuado según su nota. No podía ver el vínculo entre lo que había hecho y la historia del Gazette. Alguien al otro lado del buzón había actuado. Eran hábiles, y no era la policía. Continuó trabajando en los muelles y siguió asistiendo a las reuniones de los viernes, donde ahora empezó a participar, aunque con cautela. El edificio con problemas en Archer Street ahora se llamaba 34 Archer, como si darle una dirección específica pudiera ayudar a resolver los problemas. El grupo del viernes se había puesto en contacto con una abogada de vivienda, Delphine Adjei, a través de su red de defensa. Delphine había aceptado hacerse cargo del caso y estaba recopilando sistemáticamente los documentos necesarios para que ignorar el problema resultara más caro que abordarlo. Harry ayudó un poco en la reunión del viernes durante la tercera semana de febrero. Les dijo a las 6 personas en la mesa que había investigado un poco y descubrió que el propietario, Pruitt, era dueño de otros 3 edificios en Gassen y había violado el código en 2 de ellos. Esto mostró un patrón de negligencia, lo que fortaleció su caso legal en comparación con si se tratara de un solo edificio. Nadie preguntó de dónde sacó la información. Ruth Akefer, que dirigió la reunión, lo anotó y dijo que se lo daría a Delphine. La reunión continuó y Harry no dijo nada más esa noche. Mientras regresaba a Fern Street, pensó en su cuerpo. Había estado pensando más en su cuerpo durante las últimas 2 semanas, ahora que las cuestiones urgentes, dónde dormir, cómo comer, cómo arreglárselas en la ciudad sin papeles, estaban en su mayoría resueltas. Los hechos eran simples, era más fuerte de lo normal, sanaba más rápido de lo normal y tenía una resistencia inusual. Lo había descubierto mediante pruebas privadas y cuidadosas. Todavía no tenía una explicación que le gustara. Sin embargo, en Narrows estaba aprendiendo a vivir sin tener todas las respuestas. Podía contener la respiración durante 4 minutos sin mucho esfuerzo. Lo había probado en su bañera, completamente vestido, a la 1 de la madrugada, algo que no pensaba contarle a nadie. Lo hizo porque le parecía una información útil y porque poner a prueba sus propios límites era la mejor manera que tenía de entenderse a sí mismo. Por ahora, se veía a sí mismo como alguien que había llegado a Gassen con algo extra y quería entender qué era antes de hacer algo importante con ello. Fue paciente. Siempre lo había sido, o al menos siempre lo había pensado así. La paciencia era con lo que más podía contar. Esperaría y observaría, y cuando entendiera lo suficiente, actuaría. Esto no era miedo, era su método. Regresó a su casa y ayudó a Aldous a traer la compra desde la entrada. Aldous siempre recibía una entrega de la tienda de Hanover los jueves. Esa noche, todos cenaron en la mesa de la cocina, lo cual no era su rutina habitual, pero Prille estaba en casa y había cocinado más de lo que necesitaba, como hacía a menudo, y nadie quería decir que no. Harry se dio cuenta de que era la primera vez que los 4 estaban juntos en la cocina. Observó cómo compartían el espacio, Aldous en la cabecera de la mesa, Prille de pie como siempre lo hacía, Mick, sentado tranquilamente en el taburete del mostrador, y Harry frente a Aldous. 4 personas en una cocina un jueves por la noche en Narrows, comiendo comida que no estaba destinada a ser compartida, sin hablar mucho. Pensó que esto significaba algo, aunque todavía no estaba seguro de qué. Capítulo 6, Marcus. El gimnasio de boxeo de Hanover Street tenía un cartel encima de la puerta que decía Hanover Athletic Club. Marcus Ousa decía el nombre con cara seria cuando la gente preguntaba, pero nadie más lo usaba realmente. Era solo un gimnasio. Olía a gimnasio. Los sonidos también me resultaban familiares, el ritmo constante de la bolsa de velocidad, los fuertes golpes de las bolsas grandes y los agudos crujidos de los golpes de los entrenamientos cortando el ruido de fondo. El lugar parecía un lugar que hubiera estado haciendo lo mismo durante años. Había dejado de pretender ser otra cosa. Marcus llevaba 11 años dirigiendo el gimnasio. Antes de eso,
Era un peso welter con una carrera regional que terminó por la razón habitual, el tiempo y la lenta comprensión de que ningún entrenamiento podría cerrar la brecha entre lo que era y lo que necesitaba ser. Siguió adelante con la facilidad de alguien que siempre supo que pelear no era el verdadero objetivo. Lo que importaba era lo que te daba la pelea: disciplina, precisión, aprender a usar tu cuerpo como herramienta y el autoconocimiento que se obtiene al ser puesto a prueba en situaciones difíciles. Ahora ayuda a otros a obtener estas cosas. Era bueno en eso. Había comprendido, durante el primer mes de Harry, que Harry Ward era inusual. No de inmediato, Harry era demasiado cuidadoso para eso, pero Marcus había estado observando a los luchadores durante 20 años. Las señales se acumulaban de maneras que eran difíciles de ignorar. Para la cuarta semana, Marcus dejó de intentar explicarlo y simplemente prestó atención, esperando ver qué significaba. Se dio cuenta de que Harry se recuperaba de los entrenamientos mucho más rápido de lo que cabría esperar, dada su experiencia en entrenamiento. Ese trasfondo parecía real, su técnica tenía el tipo de lagunas que solo se ven en alguien que realmente está aprendiendo, no fingiendo. También vio que Harry luchaba con considerable moderación. Se manifestó en formas que un ojo entrenado podría detectar: una breve pausa antes de lanzar golpes fuertes y una forma de mantener la distancia que era más cautelosa de lo que sugeriría su movimiento natural. No dijo nada sobre esto durante 3 meses. En el tercer mes, dijo: te mueves como alguien que está preocupado por lo que sucederá si te golpean demasiado fuerte. Harry dejó de golpear la bolsa. Miró a Marcus con toda la atención que prestaba a las observaciones precisas. Sí, ¿es una preocupación física o estratégica? Ambos. Marcus se cruzó de brazos y lo estudió. Dijiste que te pasó algo y estabas tratando de entenderlo. Eso fue en enero. Sí, y todavía lo es. ¿Se está desarrollando la comprensión? Incrementalmente. ¿Implica que golpees demasiado fuerte? Harry pensó cuidadosamente, como siempre hacía cuando algo necesitaba una verdadera reflexión. Se trata de la posibilidad de que pueda golpear más fuerte de lo que es seguro en el entrenamiento, dijo. Por eso tengo que ser cuidadoso y preciso. Marcus se quedó en silencio por un momento. Como muchos buenos profesores, sabía cuándo había terminado una respuesta y cuándo seguir insistiendo no serviría de nada. Está bien, dijo. Hablemos de lo que significa la calibración y por qué es importante. La mayoría de los combatientes usan la moderación para protegerse, pero tú la usas de manera diferente. Esto inició la parte más valiosa del entrenamiento de Harry en el gimnasio. Marcus no necesitaba saberlo todo para ayudar a alguien a mejorar, y vio que Harry estaba desarrollando instintos reales además de una técnica sólida. Harry tuvo cuidado de combinar lo que su cuerpo podía hacer con lo que el gimnasio podía soportar. Marcus ajustó su entrenamiento para adaptarlo. Retó a Harry sobre dónde veía mayor potencial. También le dio formas de pensar sobre la calibración, cuándo usarla, que lograba y en que se diferenciaba la moderación de la precisión. Peleas como alguien que está principalmente interesado en no perder, le dijo Marcus una mañana, mirándolo entrenar con uno de los pesos medianos que usaba el gimnasio. Harry se alejó del intercambio. ¿Eso es un problema? No es lo mismo que querer ganar. No perder y ganar parecen lo mismo desde fuera en las peleas fáciles, pero divergen en las difíciles. Harry pasó una semana pensando en esto, como lo hacía con cualquier observación que necesitaba un cambio real, no de inmediato, no a la defensiva, sino con atención paciente y seriedad. En su siguiente sesión, su estilo en el ring cambió de manera pequeña pero real, y Marcus lo notó, aunque no dijo nada al principio. En la sesión posterior, Marcus dijo: mejor. No estoy de acuerdo con que no perder sea siempre inferior a ganar. Se envolvió las manos y mantuvo el pensamiento en eso. Yo también, dijo Marcus. Dije que divergen en peleas duras. No dije que no perder estuviera mal. A veces ganar es el objetivo equivocado. Harry lo miró. Esa es una posición más sofisticada de lo que esperaba. Lo entiendo mucho. Marcus le entregó unos guantes. La gente viene a los gimnasios de boxeo esperando cosas simples. Las simples generalmente no son las que duran. El gimnasio también fue donde Harry escuchó por primera vez el nombre Poison Ivy, usado para referirse al parque, no a un criminal. Un adolescente en el programa juvenil, una nueva incorporación, Marcus, dirigía los sábados por la mañana para niños de 12 a 16 años del vecindario, le estaba contando a otro adolescente sobre un árbol al que habían trepado en Robinson Park. Las hojas cerca del lado occidental ya estaban saliendo, aunque solo era febrero, lo que parecía extraño y explicaba por qué el parque se sentía diferente. Esa es ella, dijo el primer adolescente, con autoridad. Yedra, dijo el segundo adolescente. Sí, mi mamá dice que mantiene viva toda la parte occidental, como todo el invierno. Mi mamá dice que es como tener un país diferente allí. Harry escuchó mientras se vendaba las muñecas. Pensó en la idea de un país diferente. Recordó el banco del parque y la mujer que aún no había conocido cerca del invernadero. Recordó las palabras de Aldous, la red subterránea de raíces, más complicada que el metro, y la leve sonrisa. Ese domingo regresó al parque y se sentó en el banquillo durante 90 minutos. El aire en la sección occidental se sentía diferente al de cualquier otro lugar de Narrows. Lo notó incluso desde la distancia. Tendría que encontrar una manera de conocerla. Todavía no estaba seguro de cómo. Capítulo 7, la reunión del viernes.
En su quinto mes en Gassen, Harry Ward había asistido a la reunión del viernes el tiempo suficiente para que la gente se diera cuenta si se perdía. No se había propuesto llegar a este punto. Una vez que lo hizo, supo que importaba. La reunión del viernes no era una obligación social. La reunión de Ruta Kefer nunca llegó a serlo. Evitó todo lo que pareciera una actuación. Aún así, al presentarse y hablar cuando tenía algo útil que agregar, la reunión se convirtió en una parte importante de su semana. Fue porque valió la pena. A estas alturas eso estaba claro. Ahora había 9 clientes habituales, en comparación con los 6 originales. Se habían unido 3 personas nuevas porque alguien les habló de la reunión cuando tuvieron un problema que encajaba. Vinieron, vieron que era útil y siguieron regresando. Harry no había traído a nadie. No habría sabido cómo. En cambio, contribuyó con regularidad. Los resultados de la reunión mejoraron. La gente podía ver la diferencia. El foco principal seguía siendo 34 Archer. El problema había crecido. Delphine Adjei se había ocupado del caso desde hacía 2 meses. Con la investigación de Harry, los testimonios de 4 familias y un montón de 12 cartas certificadas sin respuesta, preparó una demanda ante el Tribunal de Vivienda. Delphine dijo que era el tipo de caso que podía ganar. Tomaría tiempo. En los 5 meses transcurridos desde su llegada, Harry se había acostumbrado a que las cosas se movieran lentamente. Entendió que la lentitud era la velocidad habitual para las instituciones y para cualquier cosa destinada a durar. Admitió que estaba impaciente, pero su frustración se debía a retrasos evitables. 34 Archer no tuvo que ser lento. Fue lento porque Pruitt decidió que era más barato esperar que arreglar las cosas. Harry comenzó a pensar en cómo cambiar eso. En la reunión de febrero, compartió lo que había aprendido sobre las otras propiedades de Pruitt. En marzo, trajo algo más específico. Después de pasar una tarde en el archivo público de Gassen-Gesetz, descubrió que hace 4 años, Pruitt se había enfrentado a un fallo del Tribunal de Vivienda para un edificio en el lado oeste. El tribunal encontró 14 violaciones del código y le dio a Pruitt 90 días para corregirlas. Los registros mostraron que hizo lo mínimo y luego comenzó a descuidar otros 2 edificios de la misma manera. Esto es un patrón, no algo que ocurre una sola vez, dijo a las 9 personas sentadas a la mesa. Ruth le prestó toda su atención, como hacía con las cosas importantes. Ella lo anotó. Se lo llevaremos a Delphine, dijo. Después de la reunión, en la pequeña cocina situada en la parte trasera del sótano de St. Agatha, Ruth sirvió 2 tazas de café. Le entregó uno a Harry sin preguntarle si lo quería. Él lo tomó. La máquina de café procedía de la parroquia. Las tazas eran de otra persona. Nunca hubo suficiente leche. Usted investiga, dijo. Cuando sea útil. Casi siempre es útil cuando alguien lo hace correctamente. Ella lo miró por encima de su taza. ¿Dónde encuentras el tiempo? He estado usando la biblioteca. Tienen hemerotecas que datan de hace 30 años. Los registros del Tribunal de Vivienda de la ciudad también son públicos. Sé que son públicos, dijo. Saber que son públicos y tener el tiempo y el interés para leerlos son cosas diferentes. Tengo tiempo, dijo. Trabajo en los muelles por la mañana. Normalmente tengo las tardes libres. ¿Qué haces cuando no estás en la biblioteca, en los muelles o aquí? Pensó por un momento. Yo camino, dijo. Todavía estoy aprendiendo el vecindario. ¿Cuánto tiempo lleva eso? No estoy seguro. Te lo haré saber cuando sienta que lo sé lo suficientemente bien. Ella se quedó en silencio por un momento, pensando en su respuesta y decidiendo que era lo suficientemente buena. Puede seguir viniendo. Ruth escribió en su cuaderno. Eso debería haberse dicho antes. Ya sabía que, según Ruth Akefer, esto significaba mucho. Él asintió sin darle mucha importancia. Gracias, dijo. Tengo la intención de hacerlo. Caminó a casa en el frío de marzo. Las calles estaban mojadas por la lluvia anterior. Las farolas apenas disipaban la oscuridad. El Narrows a las 9 de la noche tenía su propia sensación. No era peligroso en general, pero sí específico de un lugar donde todos tenían una razón. Esas razones no siempre fueron simples. Lo atravesó con la facilidad de alguien que ha estado allí el tiempo suficiente para encajar. Pensó en 34 Archer, en Pruitt y en lo que podía hacer cambiar de opinión a alguien. Se preguntó qué opciones le quedaban a alguien sin función oficial, sin autoridad ni poder legal, que todavía quería obligar a un propietario a actuar cuando no tenía motivos para hacerlo. También seguía pensando en Robinson Park, como un hilo suelto que no podía ignorar. Había ido todas las semanas durante 2 meses. Se sentó en el banco y observó la sección occidental. Todavía no había visto a la persona que buscaba. Quizás ella no estaba allí cuando él sí. Quizás ella estaba allí pero no quería ser vista. Ambos parecían probables, conociéndola. Él no iba a presionar. Seguiría viniendo, seguiría observando y esperaría a que las cosas cambiaran. Fue paciente. Él sabía esto sobre sí mismo. Confiaba en que las cosas mejorarían con el tiempo. Capítulo 8, Killer Croc. Un martes de marzo a las 2 de la madrugada llovía. Harry Ward caminó a casa después de un último turno en el muelle y eligió un callejón que había tomado cientos de veces antes. Esta noche el callejón estaba ocupado. En el primer medio segundo comprendió lo que estaba viendo. No los detalles, esos se volvieron claros cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad del callejón. La única farola que funcionaba al otro extremo arrojaba un débil resplandor amarillo a través de la lluvia. Vio algo muy grande y fuera de lugar en el estrecho espacio entre los edificios. La forma presionada contra la pared.
El sonido de su respiración. Dejó de caminar. La forma era lo suficientemente grande como para cambiar el espacio a su alrededor. Killer Croc, ese era el nombre que usaba la gente en Narrows y más allá. No era un nombre que Harry hubiera elegido, pero encajaba con lo que vio. Croc se sentó contra la pared, quedándose quieto como alguien que sufre dolor. Había una herida en su costado, una lágrima irregular, notó Harry, exactamente como un batarán. Batman había estado aquí recientemente. Batman había estado aquí y esto era lo que quedaba. Su salida no estaba disponible. El callejón era estrecho, y Croc estaba entre él y el otro extremo, y el camino por el que había venido era de regreso a la calle sin opciones suficientes desde allí. Hizo una evaluación rápida de lo que esto significaba y, dada esta situación, ¿cuál era la pregunta relevante? La cuestión relevante no era si presentarse o no. La pregunta era qué necesitaba la persona que sufría contra la pared, si tenía algo y si proporcionárselo era una opción más segura que las alternativas. Tenía miedo. Él lo sabía claramente. El miedo fue la respuesta correcta a la situación, razonable, incluso útil, pero también sabía que el miedo no era lo más importante. Lo que importaba era la información, lo que necesitaba la situación. Me voy a casa del trabajo, le dijo a la figura contra la pared. No soy una amenaza para ti y no estoy involucrado en lo que pasó esta noche. La respiración cambió ligeramente. Conciencia. Estás herido. Se quedó quieto y esperó. El corte batarang es real. Lo estás manejando, pero es real. Silencio. Luego, con una voz que no era la que esperaba, más baja, más áspera, el sonido de algo grande y doloroso tratando de no sonar así, sigue caminando. El callejón no tiene una segunda salida. Se mantuvo firme. Lo he caminado cientos de veces. La puerta en el otro extremo se abre solo desde adentro. Tendría que regresar por donde vine, lo que me coloca a tus espaldas, lo cual no voy a hacer. Más silencio. La lluvia caía de manera constante, no fuerte, el tipo de lluvia que se queda y se queda. Harry se estaba mojando. Sospechaba que esta no era la principal preocupación de ninguno de los dos. Tengo un botiquín de primeros auxilios. Se quedó quieto. Está en el bolsillo de mi chaqueta. Empecé a llevarlo hace 3 meses porque camino tarde a casa y gasen es gasen. Hizo una pausa. Lo sacaré lentamente y te lo ofreceré. No tienes que aceptarlo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, moviéndose lenta y cuidadosamente, como si lo hubiera planeado de antemano. Sacó el pequeño kit, una caja impermeable, nada especial, de esas que se pueden comprar en una farmacia por $12. Lo extendió con el brazo extendido. La figura en la pared permaneció quieta. Luego se movió, solo un poco, y Harry pudo ver la herida más claramente, el tamaño, la profundidad y cómo el tejido a su alrededor reaccionaba bajo presión. No me tienes miedo, dijo la voz. No es una pregunta, lo soy. Pero eso no cambia lo que parece ser lo correcto, dijo. Otro silencio, más largo. Entonces la mano grande salió y tomó el botiquín de primeros auxilios de su mano extendida. Contacto. Harry lo sintió antes de entender lo que era, una oleada que corrió desde el punto de contacto hasta su brazo y hasta su pecho, estableciéndose allí. Era algo nuevo, inmediato y enorme, como una puerta que daba a una habitación que nunca había sabido que existía. Sus piernas temblaron un poco. Se apoyó contra la pared opuesta y respiró. ¿Qué? Dijo la voz. Nada, dijo. Estoy bien. No estaba seguro de que esto fuera cierto. Respiró a través de lo que sea que estuviera sucediendo en su pecho, mantuvo su rostro neutral, observó cómo caía la lluvia y esperó a que la sensación se estabilizara. Permanecieron en el callejón durante 9 minutos. Harry lo sabía porque había empezado a contar tan pronto como entró, un hábito que había adquirido en algún momento del camino y que nunca cuestionó. En esos 9 minutos se utilizó el botiquín de primeros auxilios y se trató lo peor de la herida. Ninguno de los dos habló. Al final, la gran figura se levantó lentamente y con esfuerzo, pasando a Harry hacia el otro extremo del callejón. Harry se presionó contra la pared, dándole el mayor espacio posible. Al fondo, sin mirar atrás, la puerta se abre desde dentro. Lo sé, dijo. Dije eso. Escuchó un sonido que no podía identificar, no era una risa, sino algo parecido. Luego se escuchó el sonido de metal contra metal cuando algo lo suficientemente fuerte como para manejar el pestillo interior movió el pestillo. La puerta se abrió y el callejón quedó vacío. Harry permaneció bajo la lluvia durante unos minutos. Luego caminó hasta el otro extremo del callejón, atravesó la puerta que había quedado entreabierta y salió por el otro lado, dirigiéndose a casa. Se sentó en el borde de la cama con la ropa mojada, se llevó la mano al pecho y trató de comprender lo que sentía. Era como un sonido demasiado bajo para oírlo. No podía identificarlo, pero podía sentir su ventaja, la forma en que se siente un cambio de presión antes de escuchar la causa. Algo había dentro de él ahora que no había estado allí hace una hora. No durmió durante mucho tiempo. Cuando dormía, no soñaba mucho, lo cual era mejor de lo que temía. Por la mañana, sin pensar, levantó el armazón de la cama con una mano. Lo dejó con mucho cuidado. Se paró en el centro de la habitación, respirando y mirándose la mano. Ah, pensó. Entonces eso es lo que fue. Capítulo 9, el peso de ello. Rompió una taza de café un miércoles por la mañana. Él lo estaba recogiendo. Lo hizo como siempre había cogido tazas y tazones. Supuso que había estado haciendo esto toda su vida, aunque solo podía acceder a la textura de esa vida a través de un cristal oscuro. El agarre fue el mismo. La intención era la misma.
pero algo en su pecho había cambiado quién era y no lo había consultado antes de ajustar sus acciones. La taza estaba dividida en 3 pedazos en el suelo antes de que procesara lo que había sucedido. Miró las 3 piezas. Miró su mano. Estaba solo en la cocina. Aldous estaba fuera. Brilla estaba durmiendo después de su turno de noche. Mick se había ido temprano para lo que fuera que hiciera durante el día. La taza rota era simplemente una prueba. Lo recogió con el cuidado de quien trata algo perturbador como si fuera práctico. Esa fue la elección que tomó. Puso los pedazos en la basura y no tomó otra taza durante 20 minutos mientras pensaba. El pensamiento fue necesario y productivo. Lo que tenía ahora era una fortaleza que no era suya porque no la había desarrollado. Había llegado de golpe, importado y residente. No estaba integrado en los hábitos y expectativas de su cuerpo. Sus manos todavía alcanzaban un agarre establecido para su yo anterior. Su antiguo yo ya no era el punto de referencia correcto. Esto era manejable. De hecho, era un problema con solución, práctica, atención, recalibración. Las 3 eran habilidades que poseía. Comenzó a realizar pruebas cuidadosa y completamente en privado. En su habitación, con la puerta cerrada y la luz del callejón entrando por la ventana con su tono gris matutino. Levantó el armazón de la cama, un armazón de hierro. Con una mano, confirmó que era posible sin una tensión significativa y la volvió a dejar. Cogió la silla de madera por la pata y la sostuvo con el brazo extendido, atendiendo a la sensación del esfuerzo que suponía, a la distribución del peso. Empujó contra la pared hasta que ésta retrocedió, revelando algo en el techo. El techo no estaba donde lo esperaba. Se sentó en el suelo y pensó un rato en el techo. La fuerza era real, significativa e inconsistente. No era poco fiable. Aumentó cuando estaba estresado o concentrado, y disminuyó cuando estaba tranquilo. Lo notó en las primeras 24 horas. Levantar el armazón de la cama había ocurrido sin pensar, una especie de respuesta al estrés. Los intentos posteriores de igualarlo deliberadamente se acercaron, pero no fueron lo mismo. La huella, ahora usaba esta palabra sin saber por qué, simplemente apareció. Parecía arraigada más en sus sistemas reactivos que en los voluntarios. Tendría que aprender cómo acceder a la versión voluntaria. Empezó a probarse en privado en el callejón detrás de la pensión, a las 4 de la mañana, cuando nadie estaba despierto. Salía 4 mañanas a la semana, en el frío, moviendo cosas, empujándolas y probando los límites de lo que podía hacer. El callejón era estrecho y normalmente se necesitarían 3 hombres para mover un contenedor de basura de metal. Lo movió hacia atrás. Lo movió con menos esfuerzo del que hubiera requerido, lo que le dijo algo. Estas sesiones duelen, pero no como el dolor muscular normal. El dolor era más profundo, estructural, de una manera que le faltaban palabras para describir. Implicaba las articulaciones, los lugares donde la nueva fuerza se movía a través de partes de él que no estaban diseñadas para ello. Respiró a través del dolor. Fue paciente. Sabía, sin saber cómo, que este era el precio del desarrollo. El desarrollo era necesario. También pensó en Killer Croc. No lo pensó en términos morales. No le interesaba analizar de esa manera lo que había sucedido en el callejón, porque esa no era una pregunta útil. La verdadera pregunta era qué significaba que Batman operara en Narrows con un nivel de fuerza que dejaba heridas de batarang en las personas que encontraba. No fue ingenuo con respecto a Killer Croc, el nombre estaba vinculado, en los archivos del Gazette, a violencia real y víctimas reales, y la violencia no era abstracta. Pero la fuerza utilizada contra Killer Croc fue real y el vecindario fue donde se utilizó. El vecindario estaba lleno de gente que no era Killer Croc, atrapada en algo que no habían acordado y no podía salir fácilmente. Sostuvo esta pregunta con cuidado. No estaba enojado. La ira no era una herramienta de pensamiento útil. En cambio, prestó atención a la pregunta, la almacenó y dejó que moldeara su comprensión de Gotham y lo que significaba vivir allí. Lo archivó en cosas en las que tendré que pensar más cuando entienda más. En la reunión del viernes no dijo nada de esto. En cambio, contribuyó a la discusión en curso sobre la clínica legal que Delfín había propuesto, una sesión mensual en el sótano de St. Agatha donde abogados voluntarios de vivienda verían a los residentes de Narrows con preguntas legales relacionadas con la vivienda. Requería espacio, un presupuesto pequeño y un coordinador para gestionar la admisión. Harry se ofreció a coordinar. Lo dijo con la sencillez de quien se ofrece a hacer una cosa porque era necesario hacerla, que fue el registro al que respondió Ruth Akefer. Bien, dijo, escribió su nombre en su cuaderno y siguió adelante. Después de la reunión, de camino a casa, compró una taza de café en la máquina de la lavandería, no en el restaurante, que estaba cerrado a esa hora, y se paró en la acera de Crane Street. Se lo bebió y miró el Narrows por la noche. Era consciente, como no lo había sido hace 4 meses, de cuánto había construido. Un trabajo, una habitación, un conjunto de relaciones que eran reales, aunque ninguna de ellas fuera aún vieja. Una práctica de presentarse. También era consciente de que algo había cambiado en él en el callejón. El cambio no iba a dejar de cambiar. La cuestión de qué hacer al respecto se volvería más apremiante. Bebió su café, se fue a casa, fue paciente, confió en la acumulación.
Él lo resolvería. Capítulo 10. Prille. Su nombre era Prille Sarma. Regresó a casa del turno de noche en gas en general. Eran las 7:15 de la mañana de un jueves. Llevaba sus zapatos. Tenía el aspecto de alguien que ha pasado 8 horas manteniendo viva a la gente. Ahora necesitaba un momento antes de hablar con alguien. Harry estaba en la cocina. Llegó temprano. Los muelles empezaban a las 7, por lo que tenía que marcharse a las 6:40. Nunca se saltaba el café de la mañana. La vio entrar por la puerta trasera. Él notó su expresión pero no dijo nada. En lugar de eso, puso a hervir el agua. Hacer té era diferente a ofrecer café. Eso significaba tomar una decisión. Ella se sentó a la mesa, dejó sus zapatos en el suelo junto a su silla. Por un momento, ella miró fijamente la mesa. Parecía alguien que finalmente había llegado a un lugar al que había intentado llegar toda la noche. Alguien que conozco entró, dijo, del barrio. Lo golpearon brutalmente. Harry le sirvió té, lo colocó frente a ella, se sentó frente a ella y esperó. Se llama Tomás. Vive en Marsal Street. A veces viene a la reunión comunitaria. Es la de los viernes. Envolvió sus manos alrededor de la taza. Estaba hablando con alguien sobre un equipo que ha estado operando en su cuadra. Al parecer, alguien lo escuchó. No fueron amables con la respuesta. Harry se quedó en silencio por un momento. ¿Qué tan mal? Su ojo izquierdo. No estoy seguro de que mantenga la visión completa en él. Ella miró hacia arriba. Tiene 53 años y estaba tratando de contarle a alguien sobre un problema en su calle, y esto es lo que sucedió. Harry pensó en Tomás, un rostro que reconoció de las reuniones del viernes. Tomás tenía poco más de 50 años. Por lo general, se sentaba atrás y hablaba con cuidado. Parecía haber vivido en el vecindario el tiempo suficiente para saber qué peleas elegir. Harry también pensó en la tripulación de Marsal Street. Había oído hablar de ellos a través de fragmentos de información de los Narrows. Fue una pequeña operación local. Era del tipo que quita a las personas que tienen menos capacidad para defenderse. Dime qué necesitas ahora mismo, dijo. Consideró esto con la misma deliberación que empleaba en la mayoría de las cosas. Té, dijo, y no estar solo durante 20 minutos. Eso está aquí, dijo. Se sentaron juntos. La cocina se llenó de sonidos matutinos, el edificio asentándose, el tráfico distante de Crane Street y los pájaros que intentaban posarse en la escalera de incendios desde febrero. Prille bebió su té, Harry bebió su café y ninguno de los dos intentó montar un espectáculo. Después de unos 10 minutos, dijo, sé que prestas atención a las cosas. Es un hábito. ¿Conoces el grupo del que está hablando? El de Marsal Street. Pensó en cómo responder a esto. Sé algo sobre ellos, dijo. No todo. ¿Van a hacer esto otra vez? ¿A alguien más? Él podría darle la respuesta honesta, sí. Operaciones como esta continuaron hasta que fueron interrumpidas. Tampoco podía darle una respuesta honesta, que no sería ni amable ni útil. Se conformó con la parte de la respuesta honesta que era procesable. Voy a descubrir más, dijo. Entonces voy a pensar qué hacer con lo que encuentre. Ella lo miró por un momento, no con la mirada agotada, sino diferente, la que usaba cuando en realidad estaba viendo algo. Ten cuidado, dijo. Sí, dijo. Normalmente lo soy. Se acostó a las 8. Harry fue a los muelles. En los muelles, pensó en Tomás, Marsal Street, la tripulación y la cuestión de la calibración, no la física, sino la estratégica. Había pasado 5 meses construyendo una imagen de Narrows y trabajando con las limitadas herramientas que tenía. Él no era la policía, no tenía posición, autoridad ni poder legal. Lo que sí tenía era la huella de fuerza, todavía inconsistente y en desarrollo pero real, su entrenamiento de boxeo, su paciencia, su capacidad para descubrir cosas, y el buzón de Archer Street, que había demostrado durante la situación de Grips que podía conectarse a algo capaz de dar una respuesta sofisticada. Pasó una semana pensando qué hacer. Pasó la semana haciendo 2 cosas a la vez, mantenerse al día con su vida ordinaria, los muelles, el gimnasio, la reunión del viernes y las charlas en la cocina con Aldous, y construir una imagen lo más completa posible de la tripulación en Marsal Street. Solo utilizó fuentes que ya tenía, información de Cato en los muelles, lo que recogió en la reunión del viernes y sus propias observaciones sobre los paseos dominicales. La imagen se hizo clara, 2 hermanos trabajando en un área de 2 cuadras, siguiendo un método sistemático y rentable. Su enfoque fue simple, seleccionar a las personas que se destacaron, aquellas que hablaron, organizaron o fueron lo suficientemente visibles como para ser ejemplos, y luego convertirlas en ejemplos. El disuasivo funcionó. El barrio había estado más tranquilo en esas 2 cuadras durante 8 meses. No iba a ir a la policía. Se lo había dejado claro a sí mismo. Tampoco iba a utilizar el buzón. Este no era el tipo de situación que el buzón podía manejar. La situación de Grips había sido sobre documentación y acción institucional, y esto era diferente. Esto necesitaba otro tipo de respuesta. Hizo un plan. Fue modesto, no heroico ni estratégico en gran medida. Fue preciso, con un comienzo claro, un desarrollo y un final esperado. Lo había pensado lo suficiente como para tener expectativas razonables sobre lo que podría suceder. Un jueves por la noche, tarde, salió. Encontró a los 2 miembros de la tripulación en el lugar que había identificado como su lugar habitual de encuentro. Era un área cubierta detrás de un edificio en el lado oeste de Marsal Street. Lo que hizo entonces no era algo que hubiera hecho antes.
Los golpeó a ambos antes de que se dieran cuenta de que estaba allí. Usó alrededor del 30% de su fuerza impresa, un nivel que había practicado durante 6 semanas en el callejón a las 4 de la mañana y en el que se sentía seguro. No intentaba matar ni herir permanentemente a nadie. Quería dejar lo más claro posible que dar ejemplo a sus vecinos tendría consecuencias. La manifestación duró 4 minutos. Caminó a casa. Tenía sangre en los nudillos y un zumbido en el pecho. En parte fue huella y en parte adrenalina. Entró silenciosamente en la pensión. Subió las escaleras y se sentó en el borde de la cama en la oscuridad durante un rato. No pretendía sentirse culpable. No pretendía hacerlo. Simplemente se sentó con lo que había hecho y lo miró honestamente. Había herido a 2 personas. Esos 2 habían lastimado a alguien más y estaban a punto de volver a hacerlo. Ambos hechos eran ciertos. Ninguna anuló a la otra. Tenía ambas cosas en mente y no intentó simplificar las cosas. Se limpió la sangre de los nudillos con el cuidado metódico que estaba poniendo en un número cada vez mayor de cosas. Se metió en la cama. Se fue a dormir. Por la mañana, Brille volvió a casa después del turno de noche a las 7:15. Esta vez, entró por la puerta trasera con los zapatos puestos y su expresión era diferente a la de la semana anterior, no aliviada, sino cambiada. Ella se sentó a la mesa, él puso a hervir la tetera y ella dijo, mejor noche. Bien. ¿Averiguaste más sobre Marsal Street? Preguntó ella. Algunos, dijo, y pensó en lo que era verdad y lo que era útil. Creo que todo estará más tranquilo por un tiempo, dijo. Ella lo miró con expresión penetrante. Ella no dijo nada por un momento. Luego, bien. Ella aceptó su té. Bien. Fue a los muelles y levantó carga. Durante 5 meses había tenido cuidado. Se aseguró de no mostrar nada que necesitara explicación. Llegó a casa, se sentó con Aldous en la cocina y fue a la reunión del viernes. No dijo nada sobre Marsal Street. En cambio, compartió información sobre un edificio en Bard Street que Cato había mencionado. Parecía relevante para algo que Ruth estaba siguiendo. Llevaba 5 meses en Gassen. Todavía estaba averiguando quién era. Estaba aprendiendo una prueba cuidadosa a la vez en callejones, en cocinas, en los muelles y en un edificio que siempre olía a comida por la mañana. Planeaba seguir aprendiendo todo el tiempo que fuera necesario. Ahora se dio cuenta de que pasaría mucho tiempo. Él estaba bien con eso. Siempre había estado bien con los tiempos largos. Capítulo 11. El edificio en 34 Archer. La presentación ante el Tribunal de Vivienda tuvo lugar un martes de abril, el día en el que Delphine Adjei había estado trabajando durante 3 meses. Ella compartió la noticia en la reunión del viernes con la viva satisfacción de alguien que mide el progreso por el papeleo, no por las emociones. Le envió a Ruth una copia de la denuncia, un documento de 23 páginas que Harry encontró genuinamente impresionante cuando lo leyó una noche en la mesa de la cocina de Aldous. Delphine había construido cuidadosamente el caso, colocando cada pieza de evidencia donde más importaría. El testimonio de las 4 familias se organizó para generar impulso, y el historial de violaciones anteriores que Harry había descubierto cumplió el propósito que Delphine había esperado. Ella es buena, le dijo Harry a Aldous, que estaba leyendo el periódico al otro lado de la mesa. Lo es, dijo Aldous, sin levantar la vista. Ha estado haciendo esto durante 12 años. Ella toma casos en Narrows porque Narrows necesita que alguien los lleve allí. Ella es el tipo de persona que se acerca a la brecha en lugar de alejarse de ella. Harry pensó en esto. Volvió a leer la denuncia. Estaba empezando a comprender, a través de documentos como este, un principio que antes solo había encontrado de manera abstracta, que la fuerza de un argumento no es lo mismo que la velocidad con la que se resuelve. Delphine había construido un argumento sólido. La fuerza del argumento no significaba que Pruitt actuaría rápidamente. Significaba que cuando el proceso siguiera su curso, Pruitt perdería. La reunión del viernes de esa semana contó con 12 personas, la mayor cantidad hasta el momento. El crecimiento no se debió a Harry, sino a Ruth y al propio éxito de la reunión. Aún así, Harry lo vio como una prueba de que algo estaba funcionando. Se sentó en su lugar habitual, no del todo en la mesa, pero lo suficientemente cerca como para unirse. Escuchaba cuando no podía contribuir y hablaba cuando podía. Esa semana hubo un nuevo problema. Celestine, que vivía en el extremo norte de Bard Street y había asistido a la reunión anterior por primera vez, se enfrentó a un problema diferente al del 34 Archer en detalle pero similar en estructura. Su arrendador no había reparado una fuga de gas que 3 inspectores de la ciudad habían señalado durante más de 2 años. Se suponía que el sistema de inspección de la ciudad manejaría esto con repetidas citaciones, multas crecientes y reparaciones forzadas. Sin embargo, el proceso había fracasado porque el propietario, mediante algún acuerdo que Harry aún no entendía, había logrado que las inspecciones fueran marcadas como resueltas. Eso es fraude, dijo Harry. La habitación estuvo brevemente en silencio, como si alguien hubiera nombrado algo con precisión y el nombre hubiera aterrizado. Sí, el tono de Ruth fue preciso, como solía serlo con cosas que sabía desde hacía algún tiempo y había estado esperando que alguien más las dijera. Lo que significa que es un tipo diferente de caso. Delphine puede soportarlo. Ella puede mirarlo. Su capacidad es limitada. Ruth miró a Harry como lo hacía cuando esperaba que él tuviera una respuesta. La parte del fraude es una herramienta diferente.
Harry pensó en lo que sabía. Los registros de inspección de viviendas de la ciudad eran técnicamente públicos, lo que significaba que podían solicitarse, lo que significaba que el patrón de reclasificaciones podía documentarse, lo que significaba que la documentación podía entregarse a alguien que supiera qué hacer con ella. Estaba pensando en ver a Sandoval del Gazette, cuya firma había seguido desde la historia de Greaves. Estaba pensando en el buzón. Lo investigaré, dijo. Ruth lo anotó y siguió adelante. Esta era una de las cosas que más respetaba de ella. No inflaba las contribuciones antes de que se materializaran. Anotaba las cosas cuando se las ofrecían y esperaba a ver si llegaban. Pasó la semana siguiente trabajando en el tema de Bard Street. Los registros de inspección de vivienda eran técnicamente públicos, pero para obtenerlos era necesario completar 3 formularios, pagar una tarifa y esperar de 4 a 6 semanas. Presentó la solicitud y, mientras esperaba, fue a la biblioteca a leer lo que pudo encontrar en los archivos de la Gaceta sobre el distrito de inspección y el inspector que había aprobado las reclasificaciones. Durante 3 noches, encontró un patrón que iba más allá del edificio de Celestín Ponce, propiedades en Narrows y vecindarios cercanos, todas con citaciones repetidas que habían sido marcadas como resueltas en un corto periodo de tiempo, lo que sugería coordinación más que coincidencia. Primero, Harry envió sus hallazgos al buzón, eligiendo este camino porque creía que podría impulsar acciones basadas en experiencias previas. Luego, compartió una versión adecuadamente redactada con Vera Sandoval utilizando el número de teléfono público del sitio web de Gazette. Eligió a Sandoval específicamente por su capacidad comprobada para utilizar dicha evidencia de manera efectiva para el bien público. No dijo en la reunión del viernes que había presentado ni a quién. Les dijo que estaba trabajando en ello. 3 semanas después, un inspector de la ciudad fue puesto en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo una investigación. La fuga de gas en Bard Street se solucionó en un mes por orden de la ciudad y a expensas de Pruitt. La investigación había llamado la atención sobre otras propiedades de Pruitt, haciendo que las reparaciones fueran más baratas que el riesgo de un mayor escrutinio. Harry asistió a la reunión del viernes la semana después de la reparación. Se sentó en su posición habitual. No dijo nada sobre nada de eso. Al final de la reunión, Ruth lo miró de una manera que demostraba que sabía y sentía que era suficiente. Ella no dijo nada. Cerró su cuaderno y fue a preparar café. Así fue como sucedió. Hola a todos, muchas gracias por leer. Si estás disfrutando la historia y quieres avanzar, tengo capítulos avanzados disponibles en línea bajo mi nombre de autor, para Yale Press. Solo búscalo y podrás encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Realmente apreciamos su apoyo y, como siempre, las preguntas y comentarios son más que bienvenidos. Nos vemos en el próximo capítulo. Capítulo 12. El periodista. Vera Sandoval llamó al número que dejó en su mensaje a la Gaceta una tarde de miércoles de mayo. Harry contestó en la lavandería de Crane Street y eligió el teléfono público allí para que nadie pudiera rastrear la llamada hasta Fern Street. Has enviado 2 cosas, la historia del muelle y la historia de la inspección. Ambas están comprobadas. ¿Quién eres? Soy residente de Narrows, dijo. Presto atención. La mayoría de los residentes no pueden proporcionar documentación como esa. Algunos lo hacen. Una pausa. El silencio se sintió evaluador, no irritado. ¿Nos encontraremos? Sí, en el restaurante Crane Street. Durante el día, puedes traer una grabadora, pero la conversación es extraoficial a menos que yo diga lo contrario. Otra pausa. Está bien, dijo. Llegó al restaurante el martes siguiente a las 10 de la mañana, después del ajetreo del desayuno y antes del almuerzo. Reconoció que este momento era deliberado, o conocía el lugar o había investigado su rutina. Parecía tener unos 30 y tantos años, con la quietud alerta que tienen los buenos periodistas, una forma de estar presente en la sala y al mismo tiempo pensar profundamente. Tenía café y una pequeña libreta abierta sobre la mesa. La grabadora estaba apagada y colocada a un lado, donde pudiera verla. Harry entró y tomó asiento. Sin necesidad de preguntar, Eleftheria puso una taza de café frente a él y luego se alejó, sin interés en su compañía o conversación. Harry silenciosamente apreció su hábito de no entrometerse en sus reuniones o negocios. Les voy a decir algo cierto, dijo Sandoval, antes de que pudiera hablar. No sé quién eres y no sé qué estás haciendo en este vecindario, pero la información que me has enviado ha sido precisa y las historias que produjo han tenido consecuencias reales. Eso te hace estar a mi lado. Me gustaría entender quién eres. Harry la miró. Se dio cuenta de que estaba mejorando a la hora de juzgar a los periodistas por la precisión de sus preguntas, si escuchaban las respuestas y si seguían lo que sugerían las respuestas en lugar de limitarse a la pregunta original. Decidió que valía la pena hablar con ella. Estoy construyendo una imagen de este vecindario, dijo. Cuando la imagen produce cosas que deberían salir a la luz, trato de sacarlas a la luz a través del canal que sea más apropiado. La historia del muelle fue suya porque era un problema sistémico que necesitaba responsabilidad pública. La historia de la inspección fue suya porque el fraude necesita documentación y alcance. ¿Qué canales no son míos? Él la miró fijamente, la mayoría de ellos. Ella escribió algo en el cuaderno. ¿Está asociado con alguna organización? Nadie.
aplicación de la ley, ni remotamente. ¿Estás haciendo esto por dinero? No es mi razón. Ella se centró en él. Entonces, ¿por qué hacerlo? Pensó en la respuesta más honesta disponible. Vivo aquí, dijo. He estado aquí durante 6 meses. El vecindario tiene problemas reales que tienen causas reales, y algunas de esas causas se pueden abordar a través de información. Soy bueno encontrando información. Parecía lo más obvio. Ella consideró esto por un momento. La mayoría de las personas que son buenas para encontrar información y quieren arreglar su vecindario se unen a algo. Una organización cívica, un partido político, una organización sin fines de lucro. No soy la mayoría de la gente. No, estuvo de acuerdo. Usted no es. Ella tomó el café. Voy a decirte lo que me gustaría. Me gustaría un canal. Me envías información que debe estar impresa, la verifico y la publico. No me dices cómo escribir la historia y no te hago preguntas que no responderás. Cuando estoy trabajando en algo sobre lo que podrías tener una perspectiva útil, te lo pregunto y puedes decir que no. Pensó en esto. Era una propuesta razonable, y era el tipo de propuesta en la que había estado pensando sin haberla articulado completamente. Una adición, dijo. Cualquier cosa que publiques que provenga de la información que he proporcionado, me muestras la sección relevante antes de que se imprima, no para editarla, para asegurar que lo que se publica no ponga en riesgo a nadie en el vecindario. Ella lo miró por un momento, luego escribió algo. De acuerdo, dijo. Hablaron durante otra hora. Explicó que estaba trabajando en una serie sobre la relación entre los servicios de inspección de la ciudad y los promotores inmobiliarios en el este de Narrows. Esto era algo parecido a algo que Harry había estado siguiendo durante la reunión del viernes, por lo que le dio 3 puntos de datos específicos que ella anotó sin comentarios. Él solo compartió lo que se sentía cómodo revelando sobre sí mismo, y ella no presionó para que dijera más. Cuando Harry se fue, Eleftheria le dirigió una mirada inquisitiva desde detrás del mostrador, con las cejas arqueadas. Harry sacudió levemente la cabeza, una respuesta silenciosa a su pregunta no formulada sobre su reunión. Eleftheria pareció satisfecha y volvió a su trabajo sin decir una palabra más. Caminó hasta los muelles. Para mayo en Gassen, era un día despejado. El cielo era de un gris que no estaba completamente nublado ni verdaderamente brillante. El aire del agua olía a puerto. Trabajó su turno y luego se fue a casa. No le habló a nadie sobre Sandoval. En su opinión, ella pertenecía a la misma categoría que el buzón, un canal. Ella era una forma confiable de que la información llegara a donde debía llegar. Estaba construyendo algo. Aún no sabía cómo llamarlo, pero podía sentir que estaba tomando forma. Hola a todos, muchas gracias por leer. Si estás disfrutando la historia y quieres avanzar, tengo capítulos avanzados disponibles en línea bajo mi nombre de autor, para Yale Press. Solo búscalo y podrás encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Realmente apreciamos su apoyo y, como siempre, las preguntas y comentarios son más que bienvenidos. Nos vemos en el próximo capítulo. Capítulo 13, Robinson Park. Segunda visita. Había visitado el banco del parque 7 veces. Ahora iba los miércoles a primera hora de la tarde. Fue después de terminar en los muelles y antes de que abriera el gimnasio. Esto le dio 2 horas libres. Solía gastarlos en la biblioteca. Desde marzo, los había pasado en el banquillo. Siempre traía su cuaderno. A veces leía, pero sobre todo observaba la parte occidental del parque y pensaba en lo que había aprendido sobre su creador. Los archivos de Geset se remontan a 30 años atrás. No estaban completos, pero le dieron suficiente información para formarse una imagen. Pamela Isley había sido botánica en la Universidad de Gassen, investigadora cualificada y especialista en bioquímica vegetal. Encontró su registro de publicaciones a través de la base de datos académica de la biblioteca y era impresionante para los estándares de su campo. Su carrera criminal llegó después, pero no reemplazó su trabajo científico, en cambio, usó su ciencia para propósitos que la universidad y la ley no podían aceptar. La cobertura que de Geset hizo de ella a lo largo de los años fue lo que uno esperaría de un periódico de la ciudad siguiendo a un villano recurrente, sensacional al principio, con más matices después, pero nunca del todo precisa sobre lo que realmente estaba haciendo en el parque. Desde el banco se podía ver lo que realmente estaba haciendo en el parque. Después de 7 visitas, obtuvo una comprensión razonable de la ecología de la sección occidental. No estaba entrenado en esto, pero aprendió observando de cerca. Notó cómo los tipos de plantas cambiaban a medida que se alejaba del invernadero del centro. La copa de los árboles se hacía más alta cuanto más avanzabas. La cobertura del suelo pasó de ser escasa y mantenida a ser más espesa y salvaje, como si las plantas siguieran sus propias reglas cuanto más se alejaban del parque formal. Después de leer un libro de botánica básica en la biblioteca durante 3 noches, se dio cuenta de que estaba viendo una sucesión ecológica, la forma en que un área perturbada se vuelve más compleja y estable con el tiempo, pero aquí estaba ocurriendo más rápido y más densamente de lo habitual. En su 8ª visita, mientras se arrodillaba junto a la cerca para dibujar e identificar una enredadera con una forma de hoja distintiva,
se dio cuenta de que alguien lo estaba observando. Hizo una pausa, se concentró en su dibujo y decidió mirar hacia arriba solo después de completar el boceto. Mantuvo la mirada baja y terminó con cuidado el boceto. Una vez que tapó su bolígrafo, levantó deliberadamente la mirada hacia el invernadero, buscando al observador. Estaba parada junto a la valla del invernadero. Ella estaba a unos 30 metros del banco, con los brazos a los costados, mirándolo con una especie de atención que él reconoció. Era el mismo enfoque que él mismo le daba a las cosas, completo, genuino y no para lucirse. Parecía tener unos 40 y tantos años. Llevaba la confianza de alguien que había enfrentado los desafíos del mundo durante mucho tiempo y había salido adelante. Ella no estaba fingiendo. Ella simplemente lo estaba mirando. Miró hacia atrás. Esto continuó durante unos 10 segundos. «Has estado en ese banco 8 miércoles», dijo. No era ruidoso, el parque estaba lo suficientemente tranquilo como para que ella no necesitara estarlo. En una fila. 7. Ahora. ¿Qué quieres de Robinson Park? Pensó en la respuesta honesta, que era la única respuesta que valía la pena darle a alguien que te observaba con tanta atención. Quería ver lo que alguien había construido aquí, dijo. Ella pensó en esto. Se dio cuenta de que ella realmente lo estaba considerando, no solo fingiendo. ¿Cómo lo supiste? La gente del barrio. Y la biblioteca. La biblioteca no tiene nada útil sobre el parque. No, estuvo de acuerdo, pero tiene un texto de botánica, lo que me ayudó a entender lo que estaba mirando cuando vine a verlo. Ella hizo una pausa y luego lo miró con la misma atención concentrada, como si estuviera comprobando algo. ¿Qué estás mirando?, preguntó ella. No fue una pregunta retórica, ella realmente quería saber. La sucesión ecológica se produce a un ritmo anómalo, afirmó. Una red de micorrizas que no puedo ver, pero esa es probablemente la razón por la que la sucesión se está produciendo tan rápido. Un invernadero en el centro que gestiona todo. Y una planta a lo largo de la cerca que no puedo identificar. Levantó el cuaderno. Lo estaba dibujando. Ella se quedó en silencio por un momento. Se quedó quieto. En 8 miércoles se había enterado de que el banco estaba lo suficientemente lejos de la valla del invernadero para no resultar amenazador, pero lo suficientemente cerca para ser visible. Esta posición probablemente fue la razón por la que no lo habían eliminado hasta ahora. Vuelve el jueves, dijo. Esté aquí al mediodía. No en el banco, en la puerta. Dio media vuelta y caminó de regreso a través de la sección del invernadero sin despedirse. Miró la puerta de madera a la que ella hacía referencia, una que no había notado hasta ahora, y luego a su cuaderno, donde escribió jueves, mediodía, la puerta. Regresó a través del parque, a través de la sección este con sus senderos agrietados y su indiferencia mantenida, y salió a las calles Narrows, que parecían, como siempre se sintieron en la sección occidental, un poco más ordinarias de lo que habían sido antes. Fue a la biblioteca. Miró hacia la vid. Era una especie nativa que había sido desplazada en gran medida de la costa este por un siglo de desarrollo. Creció en suelo sano con buen soporte de micorrizas. Según el texto, era casi imposible establecerse en entornos urbanos. Había un rodal completo creciendo a lo largo de la cerca de la sección occidental del Parque Robinson. Pasó unos minutos reflexionando tranquilamente, absorbiendo lo que había aprendido, antes de recoger sus cosas y regresar a casa. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 14, 6 meses. Hizo un inventario en junio, marcando su 6º mes en Gassen. No fue por el aniversario. Había comenzado con este hábito en su primera semana. Había resultado útil, así que siguió haciéndolo. Un domingo por la tarde se sentó en el tejado de la pensión de Fern Street. Su cuaderno estaba abierto sobre sus rodillas mientras enumeraba lo que tenía. Se llegaba al techo a través de una trampilla en el techo del rellano del último piso. Desde allí, podía ver el estrecho desde lo suficientemente alto como para notar cómo encajaban las calles y los edificios. Los tejados abarrotados formaban su propio tipo de paisaje. Había empezado a venir aquí los domingos hacía un mes. Le ayudó a pensar lo que tenía. Tenía un trabajo en los muelles que le pagaba lo suficiente para su habitación, el gimnasio y la comida, y le sobraba un poco. La economía monetaria de Dex no era generosa, pero era estable y solo requería competencia, que él proporcionaba. El trabajo también le trajo a Cato, lo que hizo que valiera la pena por sí solo. Tenía una habitación en la pensión de Aldous en Fern Street, 2º piso, frente al callejón. No había luz natural, pero podía oír cocinar todas las mañanas y utilizar la cocina cuando lo necesitara. Durante 6 meses, la pensión se había convertido para él en un lugar, no solo en un refugio. Esa diferencia importaba. Tenía la reunión del viernes y todo lo que vino con ella, Ruth, Delfín, el caso 34 Archer esperando en el tribunal de vivienda, la fuga de gas de Bard Street ya resuelta y otras 9 situaciones en diferentes etapas. Se había ganado un asiento en la mesa. No fue por invitación, sino apareciendo, prestando atención y haciendo contribuciones reales durante 6 meses. Tenía a Marcus y el gimnasio. Allí, se estaba convirtiendo en alguien que podía manejar a Gassem al nivel que necesitaba. Nadie vio hasta dónde podía llegar. Tuvo el canal del buzón,
el canal Sandoval y el comienzo de una comprensión de cómo se movía la información por el vecindario. Sabía dónde empezaban a aparecer los puntos de presión. Y llegó el jueves, la puerta del invernadero al mediodía. Sucedió una vez, la semana pasada, y esas 2 horas se le quedaron grabadas. También poseía una huella y un cuerpo que no era del todo normal. La huella se estaba desarrollando. Su fuerza derivada de Croc se estaba volviendo más estable. Ahora podía utilizarlo de forma fiable en situaciones tranquilas y en niveles moderados. El trabajo del techo que practicó en el callejón mostraba pequeñas mejoras. Todavía no podía alcanzar su máxima potencia a pedido, pero estaba trabajando en ello. Las otras diferencias del cuerpo, como su tasa de curación y su resistencia, se habían asentado en algo que apenas notaba a menos que se concentrara en ello. Él curó, se recuperó. Su cuerpo mantuvo un nivel por encima de lo normal sin ningún esfuerzo de su parte. Ya no se sentía sorprendido por esto y había comenzado a sentirse agradecido. 6 meses. Pasó 6 meses en Gasem y construyó todo esto de la nada. Lo anotó todo en el cuaderno. No lo hizo por sentimentalismo. Si era sentimental, lo mantenía separado de su pensamiento. Lo escribió como un inventario porque mostraba lo que tenía, lo que le faltaba y lo que necesitaba atención. Lo que tenía era real. Lo que le faltaba era profundidad, más tiempo, el tipo de experiencia que permitiría que lo que tenía ahora resistiera pruebas más duras. La situación del jueves necesitaba atención. Era nuevo y delicado, y planeaba abordarlo con la misma paciencia que usaba para todo lo demás. Recordó la voz de Marcus desde el gimnasio esa tarde, haciendo eco en su mente, donde los mejores consejos de Marcus solían quedarse. Te mueves como quien lleva 6 meses aquí, pero golpea como quien lleva años luchando. Hay una brecha allí, descubre que vive en él. Había estado reflexionando sobre eso durante una semana. Ahora, mirando a través de los tejados de Narrows mientras caía la noche, comprendió que la brecha contenía todo lo que había antes de Gasem. Habilidades, instintos, paciencia, atención, no habían comenzado aquí, los había traído con él. Llegó casi sin nada. Sin embargo, en cierto modo, había llegado con todo lo que importaba. Cerró el cuaderno y bajó las escaleras. Aldous estaba en la cocina, como siempre, con la tetera. Se sentaron y hablaron de nada importante hasta que la ciudad oscureció. Luego Harry se fue a la cama y durmió bien, como casi siempre hacía. Había aprendido a dejar que el día terminara cuando terminara. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 15. Tomás. Tomás Rivera volvió a la reunión del viernes de julio. Llevaba 2 meses ausente. Lo había sido desde el hospital. Lo había sido desde el ojo. Había transcurrido desde la semana discutida y abordada en la forma profunda y tranquila en que la reunión del viernes manejó las cosas. Regresó sin ningún anuncio. Llegó a la hora habitual un viernes por la tarde y se sentó en su asiento habitual, al fondo. No dijo nada durante la primera mitad de la reunión. Luego, cuando Ruth pidió observaciones sobre la última presentación de Delfín, él hizo un comentario preciso sobre el caso 34 Archer. La reunión continuó. Harry observó a Tomás durante la reunión de la misma manera que observaba la mayoría de las cosas, no de manera obvia, pero sí completamente. Observó cómo una persona cambia su relación con un espacio. Tomás alguna vez lo atravesó sin pensar. Ahora su lado izquierdo era un poco diferente. La pérdida de visión periférica en ese lado no era evidente desde el otro lado de la habitación, pero la forma en que Tomás lo logró fue clara. Volvió la cabeza de manera diferente y se inclinó para conversar. Esto ayudó a compensar lo que ya no podía ver. Llevaba 2 meses haciendo esto y lo hizo sin problemas. No estaba representando el ajuste, simplemente lo estaba logrando. Después de la reunión, mientras la gente buscaba abrigos y terminaba el café, Harry dijo, Tomás. El hombre lo miró. La orientación compensatoria del lado izquierdo. Sí, me alegro de que hayas vuelto. Tomás lo miró por un momento con la franqueza de un hombre que lleva mucho tiempo en este barrio y no tiene paciencia para el tipo de alegría que en realidad había en la persona que la expresaba. Debió haber encontrado lo que buscaba, porque dijo, sí, yo también lo creo. ¿Luego hiciste algo con la tripulación? Algo se hizo, dijo Harry. No conozco todos los detalles. Esto era cierto en la forma en que las cosas son ciertas cuando se ensamblan a partir de hechos cuidadosamente seleccionados. Tomás pareció aceptarla como la respuesta honesta que era. Miró a Harry por otro momento con la misma evaluación. ¿Te das cuenta de cosas?, dijo. La gente sigue diciéndome eso, dijo Harry. Es porque es lo más importante que debes notar sobre ti. Tomás recogió su chaqueta. El equipo ha estado más tranquilo. Hace 2 meses. Tal vez regresen, tal vez no, pero 2 meses es algo. Se puso la chaqueta. De todos modos, se fue. Harry se paró en la sala vacía y pensó en lo que había dicho Tomás. 2 meses es algo. Durante 2 meses había estado pensando en la intervención de Marsal Street con la misma incertidumbre moral que siempre había sentido. Sostuvo ambos hechos al mismo tiempo, el daño que había causado y el daño que había evitado, sin tratar de simplificarlos. Lo que dijo Tomás tampoco arregló las cosas. 2 meses no es perdón ni culpa. Era simplemente una verdadera observación sobre el mundo, y ese era el tipo de verdad que Harry encontraba más útil. Ayudó a Ruth a apilar las sillas después de la reunión. En algún momento, había empezado a hacer esto automáticamente, sin decidir conscientemente hacerlo.
Esta pequeña tarea cotidiana le hizo sentirse parte del lugar y no un visitante. Ruth recibió su ayuda como hacía con la mayoría de las cosas, con aprobación silenciosa, indicándole que podía continuar. Está bien, dijo Ruth de Tomás mientras doblaba la mesa. Lo es, dijo Harry. Ahora estará más enojado que antes, dijo. No en el vecindario, sino en las condiciones. Las personas que resultan heridas y regresan generalmente lo son. El dolor deja algo más claro. Dobló la mesa y la apoyó contra la pared con la soltura de quien lleva 7 años haciendo esto todos los viernes. La pregunta es qué se hace con la ira. ¿Qué haces con él?, preguntó Harry. Ella lo miró con una mirada larga y evaluadora. Vengo a la reunión del viernes, dijo. Cada semana, durante 7 años. Eso es lo que hago con ello. Pensó en esto mientras caminaba a casa. Lo pensó de la misma manera que pensaba en las cosas que eran realmente útiles, no de inmediato, sino dejándolas reposar, dándoles la vuelta y descubriendo lo que realmente significaban. Lo que Ruth estaba diciendo es que se redirige la ira. Le das un lugar productivo al que ir en lugar de uno destructivo. La ira en sí no es el problema. Lo que importa es dónde lo pones. Tenía un canal. Estaba construyendo más. Todavía estaba en las primeras etapas. Todo fue gradual, los resultados fueron locales y la escala fue pequeña. No estaba impaciente por esto. La escala crecería a medida que creciera el trabajo. Siempre lo había entendido, o al menos lo había aprendido desde que llegó aquí, o lo había descubierto tras meses de práctica. Construiste lo que pudiste y en el tamaño que pudiste. Confiaste en que crecerías y valía la pena hacerlo. Cuando llegó a casa, encontró a Aldous en la cocina. Juntos bebieron té y discutieron hasta las 11 la votación semanal del consejo escolar sobre la financiación. Después, Harry se fue a la cama. No soñó con los hermanos Marshall Street. Hacía 6 semanas que no soñaba con ellos. Había hecho las paces con lo sucedido de la manera que le funcionó. Míralo directamente. Sujétalo con ambas manos. No mires hacia otro lado. No lo conviertas en algo más grande de lo que es. Luego déjalo y sigue adelante. Avanzar no era lo mismo que olvidar. Era simplemente el siguiente paso. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 16, la primera prueba operativa. La tripulación regresó. No eran los mismos 2 hombres. No los habían visto en Narrows desde marzo, y Harry no esperaba volver a verlos, y no lo hizo. Lo que volvió fue la operación en sí. Ahora con 3 nuevas personas siguiendo el mismo enfoque básico, encontrar personas destacadas, dar ejemplo y establecer la disuasión. Este nuevo personal utilizó diferentes métodos. Eran más ruidosos, menos específicos y se centraban más en el volumen que en ejemplos cuidadosos. Su presencia en las 2 cuadras de Marshall Street fue más perturbadora que antes y, al cabo de 10 días, comenzó a activar señales en la red de información. La red de información aún no tenía nombre. Solo eran Harry, Cato y 3 personas de la reunión del viernes quienes habían demostrado, durante 7 meses, que podían notar e informar cosas. Algunos otros cerca del gimnasio y los muelles estaban conectados con Harry pero no estaban oficialmente involucrados. Todo el asunto existía en la mente de Harry. Lo organizó con el mismo instinto que utilizó para todo lo demás que construyó. Aún no era sistemático, solo cuidadoso y centrado en la confiabilidad. Las señales que llegaron a través de esta estructura informal durante los 10 días fueron consistentes, el nuevo equipo estaba operando en una huella más amplia que el anterior, y el modelo de intimidación no fue lo suficientemente quirúrgico como para evitar presiones colaterales sobre personas que no tenían nada que ver con la visibilidad objetivo. Una familia en el extremo oeste de Marshall Street, el dueño de la bodega en Archer, una mujer jubilada llamada Cecilie, que había estado en su apartamento de Marshall durante 40 años y a quien, hasta donde Harry pudo determinar, se le había acercado simplemente porque era visible y vieja y la tripulación había decidido que la visibilidad era el criterio. Pasó una semana construyendo la imagen y pensando en la respuesta. La última vez actuó directamente, fue a un lugar y utilizó la fuerza. Eso trajo un periodo de tranquilidad. La tranquilidad duró 2 meses antes de que regresara a la operación, en una nueva forma. Esto le enseñó algo, la acción física directa solo produce resultados a corto plazo. No solucionó la estructura subyacente, que siempre podía atraer gente nueva. Esta vez necesitaba un enfoque diferente o adicional. Consideró lo que realmente estaba perturbado. La estrategia de la tripulación dependía de la disuasión, que solo era eficaz si quienes estaban bajo presión no tenían forma de responder. La disuasión tuvo éxito porque estas personas estaban aisladas entre sí y de los recursos. Sin aislamiento, la disuasión se debilitaría. Dedicó la semana a 2 tareas principales. Primero, advirtió a la gente, utilizando su red informal, se acercó a quienes estaban bajo presión de la tripulación y les dijo claramente lo que sabía sobre los métodos de la tripulación, qué esperar y qué hacer si las cosas empeoraban. Compartió la información de contacto de Delphine Adjei y los detalles de la reunión del viernes. No dejó que nadie supiera que toda esta información procedía de él. La segunda tarea era una que había hecho antes. La 8ª noche, después de una semana de observación, encontró solo al más activo de los 3 nuevos miembros de la tripulación. En una conversación de 4 minutos, utilizando la huella de Croc con una fuerza moderada, lo convenció de que quedarse en Marshall Street no valía la pena. Llegó a casa, se sentó en la cama.
sostuvo ambos hechos. Esta vez, la advertencia funcionó antes que cualquier otra cosa. Cuando intervino directamente, 3 de las 5 personas a las que la tripulación había apuntado ya se habían conectado. Llegaron a la reunión del viernes, Delfino entre ellos. Estaban menos aislados, sin importar lo que hiciera la tripulación. Su intervención fue solo una parte de la respuesta, no la totalidad. Pensó que esto era una mejora. No se resolvió ni fue perfecto. No solucionó el problema más profundo que permitió que estas operaciones se llevaran a cabo en lugares como Narrows, pero era mejor, más completo. En la reunión del viernes siguiente, le dijo a Ruth que se había producido un problema en Marshall Street. Explicó que el sistema de alerta que habían discutido 2 semanas antes, una forma sencilla de llegar a los residentes vulnerables cuando algo estaba sucediendo, había funcionado y era digno de mención. Lo anotó sin preguntar los detalles. Después de la reunión, Darío, el joven de la tienda de la esquina que había sido amenazado el año anterior y había estado asistiendo a las reuniones de los viernes durante 3 meses, caminó junto a Harry mientras se dirigían a la calle. Darío tenía ahora 20 años, era cuidadoso y observador, y mucho más capaz de lo que parecía. Harry respetaba eso. Sabía sobre eso antes de que sucediera, dijo Darío. Harry lo miró, en parte. ¿Cómo? Presto atención, dijo Harry, y he construido algunas conexiones que me ayudan a prestar atención en lugares en los que no estoy personalmente. Darío se quedó en silencio por un momento. Quiero hacer eso, dijo. Harry lo miró de nuevo, por un momento más largo. Recordó lo que Pamela había dicho en la primera reunión del jueves hacía 2 meses, algo en lo que había pensado desde entonces. Estás construyendo algo que depende de que no te saquen de ello. Esa es una debilidad estructural. Arréglalo. Ven al restaurante de Crane Street el martes por la mañana, dijo. Las 7:30. Hablaremos sobre lo que eso significa y si es algo que quieres. Darío asintió una vez. Las 7:30. Darío llegó a las 7:15. Harry respetaba eso. Hablaron durante 2 horas. Al final, Harry tuvo el inicio de la red de información tal como la imaginaba. No era solo el mismo, sino una estructura con personas en roles específicos. Cada uno tenía sus propias áreas de información y una forma de compartir lo que sabían con alguien que pudiera recopilarlo. La estructura era pequeña, tenía grandes huecos y tardaría años en convertirse en lo que Harry imaginaba. Fue paciente con eso. Fue paciente en todo aquello por lo que valía la pena tener paciencia. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 17, consecuencias. La segunda iteración de la tripulación no se reconstituyó. Harry esperó 2 meses. Comprobó la red y realizó sus habituales paseos dominicales. La modelo nunca regresó en una forma familiar. No sabía por qué. Quizás la intervención directa había funcionado esta vez. Quizás alguien de arriba había tomado una decisión estratégica. O tal vez las cuadras de Marshall Street no eran tan atractivas con los sistemas de alerta actualmente instalados. Mantuvo en mente las 3 razones y asumió que ninguna era correcta. Lo que importaba era el resultado. El resultado, los 2 bloques estaban más tranquilos en agosto de lo que habían estado desde antes de la llegada del primer equipo, y la gente de esos bloques tenía, a través de la reunión del viernes y de Delfín y la red informal, un conjunto de conexiones que no habían tenido antes. Las conexiones eran reales, incluso si la interrupción hubiera terminado. Se había solucionado parcialmente el aislamiento que hacía viable el modelo de la tripulación. Pensaba en esto durante sus paseos dominicales, que se habían convertido en una rutina propia. Cada semana, caminaba por el circuito completo de Narrows durante 2 horas, conociendo el vecindario cuadra por cuadra de una manera que solo permite caminar con regularidad. En agosto, empezó a sentir lo que había esperado en junio, una sensación de este lugar, tanto física como social, el tipo de comprensión que se tiene de una persona después de pasar suficiente tiempo con ella para conocer tanto su exterior como su interior. También, en agosto, tuvo una conversación con Prille que se había estado preparando durante algún tiempo. Estaban en la cocina un domingo por la mañana. Prille estaba disfrutando de uno de sus raros días libres y lo estaba dedicando a un descanso decidido. Leyó y comió en la mesa con la atención de alguien que no había tenido esta oportunidad en semanas. Harry regresó de su paseo dominical, puso a hervir el agua y se sentaron juntos en el tranquilo silencio de las personas que habían compartido la cocina durante 7 meses. Ella dijo, después de un rato, creo que haces cosas que no sé. Vertió agua sobre el té. ¿Qué te hace decir eso, Tomás? Dijo. Y la situación de Marshall Street, y la forma en que dijiste que estaría más tranquilo por un tiempo, y así fue, y la forma en que nunca explicaste cómo sabías que estaría más tranquilo. Ella lo miró fijamente. No te estoy pidiendo que me expliques. Te digo lo que he notado, porque creo que deberías saber que lo he notado. Se sentó. Pensó en la respuesta honesta, que era complicada y que no estaba seguro si podía darla en su totalidad. Pensó específicamente en Prille, 3 años en gas en general, una profesional médica, una persona que había demostrado, durante 7 meses, una combinación de percepción y discreción que había ido observando y almacenando. Le había hablado de Tomás porque se lo confiaba. Ella se había guardado para sí lo que observó sobre él durante 2 meses antes de decir esto. Estos eran puntos de datos. Tengo algunas capacidades que son inusuales, dijo.
dijo, y he estado construyendo una imagen de este vecindario que me permite anticipar algunas cosas antes de que se vuelvan visibles. Cuando ambas cosas apuntan hacia una situación que puedo abordar, trato de abordarla. Ella lo miró, inusual como, consideró esto, físicamente, desde que llegué, me curo más rápido de lo que debería, soy más fuerte de lo que debería ser. Hizo una pausa, estoy trabajando para entenderlo. ¿Es peligroso? Para ti, actualmente no. ¿A alguien más? Me esfuerzo mucho para asegurarme de que no lo sea. Ella se quedó en silencio por un momento. Tenía la costumbre, que él había llegado a apreciar, de procesar minuciosamente la información antes de responder. ¿Necesita atención médica? ¿Para algo? De ninguna manera un hospital podría proporcionarlo. Pero si algo sale mal, dijo, te lo diría, y querría tu ayuda. Ella consideró esto. Luego dijo, está bien, en el tono de alguien que acepta una forma de ver las cosas en lugar de terminar la conversación. ¿Y qué estás haciendo con eso? ¿El trabajo vecinal? Sí, todo. ¿Está funcionando? Pensó en las manzanas de Marsal Street y en el sistema de alerta, en Darío en el restaurante a las 7:15 y en el silencio que se había prolongado durante 2 meses. Sintió orgullo e incertidumbre a partes iguales, era consciente de las limitaciones de su alcance y, sin embargo, silenciosamente satisfecho de que algo que había hecho había marcado una diferencia. Algo de eso, dijo, las partes a las que puedo llegar. Ella lo sostuvo, volvió a su libro, bebió su té. Ninguno de los dos dijo nada más al respecto. Él también, en este capítulo de su tiempo en Narrows, plantó algo. No fue dramático. Había un corte a lo largo de la valla del Parque Robinson. Lo había notado durante una de sus visitas de los miércoles, un pequeño tallo había echado raíces en la grava en la base de la cerca. Era claramente un brote de algo de la sección occidental, que crecía por sí solo en una zona dura de suelo urbano. Lo había visto durante 2 semanas. Un miércoles por la tarde, después de una visita el jueves, lo desenterró cuidadosamente con un palo, lo llevó en el bolsillo de su chaqueta y lo plantó en una maceta en el alféizar de su ventana. Usó tierra del borde del parque. No sabía si sería necesario. Lo cuidó durante una semana sin resultados visibles. Al 8º día, sacó una hoja nueva, pequeña y pálida, del verde vulnerable de algo que ha decidido continuar. Lo miró durante un rato. Pensó que eventualmente pondré esto en algún lugar bajo tierra, cuando haya un lugar adecuado. Bajó las escaleras y preparó café. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 18, Delfín. El Tribunal de Vivienda falló a favor de las 4 familias en 34 Archer en septiembre, casi un año después de que la primera carta certificada quedara sin respuesta. Se exigió a Pruitt que restaurara la calefacción y las tuberías en un plazo de 30 días o se enfrentaría a elevadas multas diarias. Harry leyó el fallo que Ruth entregó en la reunión del viernes, a la que ahora asistieron 11 personas, y vio el trabajo de Delfín en todo momento. Había aclarado el argumento del patrón y colocado el historial de infracciones anteriores exactamente donde era necesario. La reunión del viernes destacó brevemente la victoria. Ruth trajo pastel y lo anunció en su forma habitual. La gente comió, discutió el fallo y luego siguió adelante. Harry comió su porción, silenciosamente satisfecho de que el proceso había funcionado. Delfín asistió a la reunión por primera vez esa noche, motivada por ver de primera mano cómo sus esfuerzos afectaban al grupo. Era una mujer pequeña, de unos 40 y tantos años, con una energía viva que sugería que pasaba rápidamente de una tarea a la siguiente y lo había hecho durante años. Se sentó a la mesa, escuchó la parte de la reunión sobre su trabajo, respondió con precisión a las preguntas de Ruth y solo habló cuando fue necesario, centrándose siempre en el progreso eficiente. Después de la reunión, ella y Harry se encontraron en la mesa de la cocina con lo último del pastel. Usted hizo la investigación de infracción anterior. La documentación era mía. Eso es lo que hizo real el argumento del patrón, dijo, volviendo a llenar su café. ¿Dónde lo encontraste? Registros judiciales públicos. Gaceta. Base de datos de inspección de edificios. Son accesibles, pero no todo el mundo los utiliza. Pasé tiempo aprendiendo cómo hacerlo. Ella lo estudió como una profesional, evaluando un recurso escaso. ¿Qué más buscas? ¿Qué se relaciona con la reunión? Dijo. Y cosas que creo que deberíamos notar. Ella asintió. La situación del gas en Bard Street. ¿Tú otra vez? La documentación era mía, dijo. El resultado tuvo otros contribuyentes. Ella hizo una pausa. Una clínica jurídica. Una vez al mes. Abogados voluntarios ayudarán a los residentes. Admisión. Seguimiento. Todo. He oído que ya empezaste a organizar esto antes. Me ofrecí. Aún no se ha materializado por completo. Funcionará si se configura correctamente. Necesito a alguien que se encargue de la admisión, de logística, no de derecho. Ruth dice que tienes tiempo. Algunos, dijo. ¿Estás interesado? Consideró lo que la clínica podría lograr si funcionara bien, la cantidad de necesidad legal que había visto en la reunión del viernes, en el periodismo de Sandoval y en sus propias conversaciones con los vecinos. Conociendo la diferencia que podía hacer una defensa dedicada y sintiendo la responsabilidad de ayudar donde otros no podían, pensó en lo que se necesitaría, que era mucho trabajo, pero un trabajo que sabía cómo hacer.
Pensó en lo que crearía, un recurso para el vecindario que podría continuar sin depender de ninguna persona. Sí, ese es todo el diseño. Pasaron una hora en la cocina trabajando en el proceso de admisión. Delphine era una planificadora tan eficiente como una litigante. Enumeró las partes, calculó el tiempo necesario y explicó lo que necesitaba de los abogados voluntarios, de Harry y del vecindario para dejar clara la demanda. Harry agregó lo que sabía al vivir en el vecindario, con qué grupos comunitarios asociarse para obtener referencias, cómo llegar a las personas con más probabilidades de necesitar la clínica pero con menos probabilidades de saberlo, y qué requeriría el sótano en términos de logística. A las 11 ya tenían un plan de trabajo. Delphine lo dobló en su cuaderno y se levantó. Primera clínica en noviembre, dijo. ¿Puedes tener la admisión lista para entonces? A finales de octubre. En la puerta, dijo, el vecindario tiene suerte de tenerte. No dijo nada. Ella se fue. Se sentó en la cocina vacía después de que todos se fueron. El pastel ya no estaba y el café estaba frío. Pensó en la clínica, algo que el vecindario necesitaba, un vacío que la reunión del viernes pretendía llenar. Se fue a casa y empezó a dibujar el sistema de admisión en su cuaderno a altas horas de la noche, mientras la planta en el alféizar de la ventana crecía silenciosamente. Estaba construyendo algo. Cada vez que una pieza encajaba en su lugar, su fe crecía, no solo en el proyecto, sino también en su propósito, crear algo duradero que ayudara a sus vecinos más allá de su capacidad individual. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 19, Luciérnaga. Estaba trabajando en un turno nocturno en los muelles cuando comenzó el incendio. Estaba en la sección equivocada. Estaba desviándose para evitar un problema con los palés en el piso de carga principal. Esto lo colocó en el único lugar donde podía ver el segundo almacén justo cuando se volvió importante. En 30 segundos, quedó claro que este incendio era diferente. Se movía como si tuviera un propósito. Cambió de dirección. Los incendios normales no hacen eso. Siguen combustible, oxígeno y las rutas más fáciles a través de un edificio. Este fuego ignoró esos caminos. Parecía tomar decisiones. El fuego no debería tomar decisiones. En el centro del fuego había una figura. Harry miró durante 4 segundos. Sonaron las alarmas de evacuación. Los sistemas contra incendios del muelle se habían activado. La gente se dirigía a los puntos de reunión. Se mudó con ellos. Eso era lo más sensato. Mantuvo sus ojos en la figura en el fuego, estudiándola como siempre lo hacía cuando necesitaba entender algo antes de actuar. La figura se movió en su dirección. No directamente hacia Harry, sino hacia la salida de su lado del almacén, pasando a través del humo, los aspersores y el caos del fuego. Harry reconoció a Firefly de los archivos de Gazette, tal como sabía la mayoría de las cosas que no había visto por sí mismo, como un fenómeno documentado, alguien con un registro público en Gasem, conocido por métodos específicos y cierto tipo de destrucción. Chocaron en la puerta de salida del almacén. El humo llenó el aire, las luces de emergencia parpadearon y la gente pasó corriendo. La colisión fue accidental, un corte en el hombro, un roce en el brazo, 2 cuerpos chocando mientras ambos intentaban desesperadamente atravesar la misma puerta, moviéndose en direcciones opuestas. Llegó la huella. No era como la huella de Croc. No fue como abrir la puerta de una nueva habitación. Se sintió como si alguien hubiera accionado un interruptor en el sistema eléctrico de un edificio. La oleada lo golpeó de inmediato, enorme e interminable. Recorrió su pecho, subió por su garganta y llegó a sus manos. Sentía como si sus manos estuvieran ardiendo, pero no estaba ardiendo. Estaba dentro de un edificio en llamas. Sus manos desprendían un calor que no podía controlar. Se desplomó porque sus piernas cedieron. La piroquinesis dentro de él hacía imposible caminar en ese momento. Golpeó el suelo del muelle, que estaba empapado por los aspersores. El agua fue lo único que lo mantuvo con vida durante los siguientes 30 segundos. La durabilidad de la huella del Croc mantuvo su cuerpo unido mientras algo parecido al fuego lo atravesaba. Cuando el agua tocó sus manos, el calor retrocedió hacia una fuente que no podía alcanzar y el dolor pasó de insoportable a simplemente terrible. Estaba lo suficientemente consciente como para saber que necesitaba agua y el puerto estaba a 30 metros de distancia. 30 metros era un problema que podría resolver si sus piernas funcionaran. Logró arrastrarse los primeros 5 metros, luego se levantó y caminó los últimos 25 a través del caos de la evacuación del muelle. Mezclado como un trabajador más en apuros, llegó al puerto. Flotó durante 11 minutos. Contar era todo lo que podía hacer. El agua estaba muy fría y el frío ayudó. Sintió algo en su pecho tratando de actuar. El frío lo mantuvo bajo control. Se aferró a la escalera del muelle. Dejó que el frío hiciera su trabajo, contando los minutos. 11 minutos. Salió. Caminó a casa. A las 3 de la mañana, se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y las palmas de las manos presionadas. Se dijo a sí mismo, con la voz que usaba para las cosas que tenían que ser ciertas, no se iba a quemar.
no ardería desde dentro. Manejaría esto de la misma manera que manejaba todo lo demás, con paciencia, concentración y un proceso constante y cuidadoso a lo largo del tiempo. Estaría bien. No estuvo inmediatamente seguro de que esto fuera cierto. Permaneció en el suelo durante 2 horas. Luego pasó 4 días en cama. Por primera vez desde que llegó a Gassem, llamó a los muelles para reportarse enfermo, algo que nunca había hecho antes, ni siquiera durante los peores días de las primeras etapas de la marca Croc. Se tumbó en su habitación, respirando con cuidado y concentrándose en lo que sucedía en su pecho, prestando mucha atención porque no podía permitírselo. Brille llegó el segundo día. Ella llamó a la puerta y él dijo, pase, y ella entró, lo miró, no dijo nada por un momento y luego dijo, temperatura. Él dejó que ella lo tomara. El termómetro arrojó un número que ella miró por un momento sin mostrárselo. Ella dijo, eso es alto, lo sé, ¿sabes por qué? Creo que sí. Ella estaba callada. Luego, ¿hay algo que pueda hacer que pueda ayudar? Asegúrate de beber agua, dijo. Estaré bien al final de la semana. Lo visitaba 2 veces al día. Ella no hizo preguntas. Le llevaba agua, a veces comida, le tomaba la temperatura y decía cosas como, aún está alto, o mejorando. Al cuarto día, la temperatura finalmente estaba en un rango que ella parecía aceptar. Ella dijo, mejorando, y luego, deberías decirme cuándo es probable que vuelva a suceder este tipo de cosas para que pueda estar preparada. Lo intentaré, dijo. No anticipé esto. Así suele ser con las cosas importantes, dijo, y regresó a su habitación. Se tumbó en su habitación a oscuras y pensó en la planta del alféizar de la ventana. Todavía estaba ahí y seguía creciendo. Aldo se había ocupado de ello mientras él no estaba y accedió a ayudar sin hacer preguntas. Pensó en la huella del fuego. Este sería un proceso largo y difícil, más duro que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Allí tumbado, se impuso una regla. No intentaría desarrollar la pirocinesis durante al menos 6 meses. Necesitaba prepararse antes de comenzar. Fue paciente. Él había establecido esto. Fue paciente y confió en la acumulación. Necesitaba confiar en él durante 6 meses más antes de volver a tocar el fuego. Para Yell Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 20, recuperación. Pasar 4 días en cama le dio a Harry la rara oportunidad de no hacer nada más que pensar. No había tenido este tipo de momentos desde que llegó a Gassem. Sus días siempre estaban ocupados, repletos de rutinas que había creado desde cero para que su nueva vida pareciera sólida. No había pasado 4 días seguidos descansando desde que se hizo cargo de la pensión de Fern Street. Ahora, su enfermedad le ha obligado a frenar. El ardor en su pecho solo disminuyó cuando se quedó quieto y tranquilo, así que se quedó en su habitación y se permitió pensar. Pensó en lo que llamó el mecánico de huellas. No era un término que hubiera oído de nadie más, era solo la palabra que le venía cuando la necesitaba. Tenía 2 huellas. El primero estaba mayoritariamente integrado. Se estaba volviendo más confiable. El segundo tardaría años en desarrollarse. Se había prometido esperar antes de trabajar en ello. Su cuerpo ya era inusual en aspectos no relacionados con las huellas, su curación, su resistencia y la forma en que siempre había sido. Se preguntó qué eran realmente las huellas. Durante 7 meses había evitado esta cuestión, centrándose en el aspecto práctico y en desarrollarlas y calibrarlas. No se había detenido a preguntarse qué sucedió realmente cuando tocó a un ser poderoso y tomó una huella. No sabía la respuesta. Recordó la sensación de tocar a Croc bajo la lluvia, la abrumadora llegada del fuego, y tenía la palabra huella para describirlo, pero esa palabra no explicaba nada. Todavía no sabía cómo funcionaba. Estaba bien sin saberlo. Durante 7 meses en Gassem, se las había arreglado sin comprender por qué estaba aquí, por qué era diferente o por qué funcionaban las huellas. La falta de respuestas no había detenido su vida. Prefirió dejar la pregunta en paz. Se centró en la huella del fuego. A diferencia de la huella del Croc, que había permanecido silenciosa y fácil de ignorar hasta que decidió usarla, el fuego siempre estuvo ahí. Era una presencia constante e inquieta que se negaba a ser contenida. Gestionarlo requeriría un tipo de esfuerzo diferente al que había hecho antes. Podía sentirlo, prestara atención o no. Sabía que llevaría años y lo aceptó. También pensó en las visitas de los jueves. Cuando ocurrió el incendio, ya se habían realizado 4 visitas. La primera fueron 2 horas en las que Pamela le mostró el invernadero, no explicándole, sino demostrándole y viendo si prestaba atención. La segunda visita fue similar. Esta vez, su prueba condujo a una conversación y no al silencio, ya que había decidido que su atención merecía su tiempo. La tercera y cuarta visitas duraron más y cubrieron más temas. Hablaron sobre el vecindario, la historia del parque y sus objetivos. Después de 4 visitas, se dio cuenta de que esto empezaba a importarle. Ese cariño necesitaba la misma atención cuidadosa que le daba a todo lo demás. Todos estos pensamientos le vinieron a la mente mientras yacía en la cama. No exageró ni restó importancia a lo que estaba pasando, en cambio, simplemente lo aceptó como algo importante, delicado y que necesitaba paciencia. Su plan era estar en la puerta el jueves, si se encontraba lo suficientemente bien como para caminar hasta el parque, y estaba decidido a estar lo suficientemente bien para entonces. Al tercer día, Aldous trajo un poco de sopa. No llamó.
Tal vez podría saber cuando Harry estaba despierto después de 7 meses de vivir cerca. Quizás pensó que la sopa era más importante. Dejó el cuenco sobre la mesita de noche sin decir nada. Aldous se sentó en la silla del rincón durante unos minutos. La planta en el alféizar de la ventana, dijo Aldous. Está sacando 3 hojas nuevas. Bien, dijo. No sabía que te interesaban las plantas. Estoy desarrollando un interés. Aldous miró la planta. Es un espécimen sano, sea lo que sea. Parece tu habitación. La luz, dijo Harry, desde el callejón, por la mañana. Aldous sirvió el té. Se sentó un minuto más. Él dijo, ¿estarás bien? Sí, dijo. No me refiero específicamente a la enfermedad, dijo Aldous. Quiero decir, en general, cualquier cosa que estés manejando, estarás bien. Harry lo observó, una mirada atenta, 71 años atenta a las personas. Gracias, dijo. No me agradezcas, dijo Aldous. Solo estoy informando lo que observo. Se puso de pie. La sopa es de Lefteria. Ella me la envió cuando mencioné que no te encontrabas bien. No le digas que lo mencioné, ella negará que le importaba. Aldous se fue. Harry comió la sopa. Fue muy bueno. Se recostó y pensó en cómo, en solo 7 meses, la gente de esta ciudad le había traído sopa, cuidado su planta, tomado su temperatura y le habían dicho, simplemente, que estaría bien. Era, pensó, una extraña clase de riqueza. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 21, El buzón, devuelto. Un martes de octubre por la mañana, vio una nota doblada debajo de su casillero del gimnasio. Lo descubrió después del entrenamiento, mientras buscaba su chaqueta. Sin mostrar ninguna reacción, se lo metió en el bolsillo. Esperó hasta que estuvo afuera y solo en la acera. La luz del otoño era tenue y clara sobre el estrecho. Fue entonces cuando desdobló la nota. Contenía una sola frase escrita en tinta negra y nítida. Su información fue utilizada y apreciada. Deja más si lo tienes. No había firma, ni información de contacto, ni nada que pudiera identificar al remitente. Dobló la nota siguiendo sus líneas originales y la guardó. Caminó hasta el restaurante Crane Street. Mientras tomaban un café, consideró lo que ahora sabía. El buzón era parte de algo activo y bidireccional. Alguien había estado observando sus contribuciones durante 8 meses y finalmente estaba respondiendo. Se preguntó quién podría ser. Durante meses, había reunido pistas, la rápida y hábil respuesta de Griggs, la forma en que se desarrolló la investigación del inspector de Bard Street y el hecho de que la nota le llegó a través de un canal que requería conocimiento interno de la configuración de los casilleros del gimnasio. Tenía 3 posibles sospechosos, pero mantuvo abiertas sus opciones y se negó a decidir sin pruebas suficientes. Decidió confiar en el propio canal. Fue útil y funcionó en ambos sentidos. Quien lo logró tenía habilidades que complementaban las suyas. Planeaba seguir usándolo y ahora que sabía que estaba activo, lo usaría de manera más intencionada. Después de salir del restaurante, pasó la tarde en la biblioteca. Utilizó registros públicos para reconstruir 3 situaciones en Narrows que había estado siguiendo. La información ahora era lo suficientemente clara como para actuar en consecuencia. Esa noche, tomó notas detalladas en su cuaderno, las copió en papel limpio y, a la mañana siguiente, dejó las 3 en el buzón de Archer Street. Durante las siguientes 3 semanas, vio mejoras reales en cada una de las 3 situaciones y cada respuesta fue diferente. El primero se resolvió mediante lo que parecía ser una presión directa sobre la persona adecuada, sugiriendo a alguien con conexiones institucionales. El segundo se manejó a través de una filtración dirigida a la Gaceta, insinuando una coordinación con Sandoval o alguien similar. El tercer cambio de una manera que no pudo explicar. La situación cambió, pero no pudo ver cómo. Consideró los 3 casos y lo que revelaron sus resultados. El contacto no se limitó a un solo enfoque y pudo utilizar diferentes métodos según fuera necesario. Estaba claro que el contacto había estado haciendo esto por más tiempo del que Harry había estado en Gasem y tenía muchos más recursos que él. Esto no lo inquietó, le dio curiosidad. Comenzó una nueva rutina con el buzón. Siempre había sido cuidadoso con sus presentaciones, ateniéndose a los hechos y evitando conjeturas. Ahora, hizo cada envío con una pregunta tácita, con la esperanza de aprender más sobre cómo respondió el contacto. Como siempre, estaba construyendo una imagen a partir de la evidencia que tenía. Es posible que el contacto no se dé cuenta de esto, o puede que sí. Tenía ambas opciones en mente. En la reunión del viernes de esa semana, ahora con 14 personas desde que Ruth había comenzado a dejar crecer el grupo, se guardó todo esto para sí mismo. Se unió a la discusión sobre el primer mes de la clínica jurídica, que había terminado 2 semanas antes. Delfín informó 23 citas, 11 casos abiertos y 4 ya resueltos. La alta demanda sorprendió a todos excepto a Harry, quien la esperaba debido a la necesidad legal que vio en el vecindario y lo poco que se estaba satisfaciendo. Esa noche también organizó la red de información. No hizo un gran anuncio ni envió ningún documento. En cambio, durante 2 semanas, habló con las 5 personas en las que más confiaba para obtener información y criterio. Al final, había una estructura real,
aunque flexible, 5 personas, cada una con un área y un enfoque específicos, compartieron lo que aprendieron con Harry. Luego actuaría en consecuencia o lo pasaría al lugar correcto. Darío era el más joven y el más hábil por naturaleza. Vincent, un hombre mayor que trabajaba en la bodega Archer, era quien mejor conocía la dinámica de poder del vecindario. Sable, que vivía encima de la lavandería y había demostrado ser una observadora cuidadosa durante 6 meses de reuniones de los viernes, cubría los bloques occidentales. También hubo otros 2, incluyéndose a él mismo, eran 6. La red tenía forma pequeña, imperfecta y años atrás de lo que él imaginó. Fue paciente y confió en un crecimiento constante. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 22 Ruth. En noviembre, el edificio de Ruth Akefer desarrolló un problema estructural. No fue una crisis urgente, más bien, era un problema lento que se había ido acumulando durante 3 años. Ruth lo gestionó con su propio dinero y la ayuda de 3 vecinos que entendieron la situación y eran fieles al edificio desde hacía años. El sótano se inundó durante las fuertes lluvias, como había sucedido durante 30 años, y arreglarlo requeriría reparaciones importantes. Las tuberías en la pared este se estaban corroyendo y se convertirían en un problema grave en 18 meses si no se controlaban. El edificio databa de 1938 y mostraba su edad en la forma en que lo hacen los edificios antiguos cuando se pospone el mantenimiento, no de manera dramática, sino a través de pequeños problemas repartidos en todos los sistemas. Se lo contó a Harry, no en la reunión del viernes, sino en la cocina de St. Agatha después de la reunión, mientras apilaban sillas. Llevaba 8 meses asistiendo a la reunión. Llevaba 3 años gestionando el problema del edificio. Se lo dijo ahora porque había llegado al punto en el que era más útil compartir la información que conservarla. La ciudad dispone de un fondo de recuperación de infraestructuras para edificios residenciales de antes de la guerra, afirmó. En teoría, en la práctica es casi inaccesible. Conozco a una persona que ha accedido con éxito a él en los últimos 4 años. OMS, preguntó Harry, una defensora de la vivienda en el lado oeste. Puedo darte su nombre. Tomó el nombre y pasó una semana trabajando en el problema. Solo se podía acceder al fondo de infraestructura si se conocía la secuencia correcta de formularios y plazos, y qué oficinas se encargaban de cada parte. El proceso parecía creado, ya sea a propósito o a través de años de burocracia, para ayudar a las personas con asistencia profesional más que a quienes no la tenían. Harry lo abordó con la misma paciente minuciosidad que usó para el sistema de registros públicos. Comprendería la estructura, encontraría la palanca y la utilizaría en el momento adecuado. También llamó a la defensora de la vivienda que Ruth había nombrado, Marguerite Falconer. Tenía los modales enérgicos de alguien que pasó 20 años luchando contra un sistema externo. Recibió las preguntas directas de Harry con la atención que merecían. Ella le dijo 3 cosas que él no había encontrado en la documentación pública: la secuencia de tiempo que importaba, el contacto en la oficina de infraestructura de la ciudad que procesaba las solicitudes de Narrows y que era más receptivo que el canal formal, y el encuadre preciso de la solicitud que había funcionado la única vez que había funcionado. Harry le dio las gracias y usó los 3. La solicitud tardó 2 semanas en prepararse. Preparó la documentación con el mismo cuidado que puso en todo, haciéndola completa y objetiva. Lo archivó y esperó, ya que esperar era parte del proceso y no había nada más que hacer excepto concentrarse en otras tareas. Trabajó en otras cosas. La segunda sesión de la clínica legal tuvo 41 citas, casi el doble que la primera, y el sistema de admisión que Harry había diseñado apenas administraba el volumen, lo que significaba que necesitaba ser actualizado. Él hizo los cambios. En noviembre, la cadena produjo 3 piezas de información que envió al buzón, 2 a Sandoval y una que condujo a una conversación nocturna con 2 miembros de la tripulación en el extremo sur de Narrows. Sus actividades habían comenzado a amenazar a 2 de los contactos de la red. La conversación fue breve y el problema se resolvió. También tuvo una reunión el jueves de noviembre en la que todavía estaba pensando 3 semanas después. Era la 7ª reunión del jueves, por lo que habían pasado 6 semanas desde la primera. Pamela había estado probando silenciosamente su atención durante 6 visitas, con el enfoque cuidadoso de quien no invierte fácilmente y quiere estar seguro antes de comprometerse. Ella no estaba haciendo esto a propósito ni jugando, era simplemente su forma de observar de cerca cualquier cosa que pudiera dejar entrar en su vida y tomarse todo el tiempo necesario. Él había sido igual de paciente a cambio. En la 7ª visita, ella le preguntó, sin preámbulos, porque llevaba 2 meses viniendo al parque antes de acercarse. Me estaba orientando, dijo. Quería entender lo que estaba pidiendo ver antes de preguntar. Ella lo miró con la misma atención que dedicaba a las cosas que encontraba genuinamente interesantes. La mayoría de las personas que quieren acceder a este espacio no lo ven de esa manera. Lo sé. Miró lo que había frente a él. No soy la mayoría de la gente. No, continuó, con la precisión real que era su versión de reconocimiento. Usted no es. Después trabajaron en el invernadero durante 2 horas. Ahora ella puso a prueba sus conocimientos, no solo su atención. Él aprendió y ella se dio cuenta. No lo discutieron.
Regresó a casa a través de November Narrows, el frío se mezclaba con el olor a ladrillo mojado y las farolas emitían su habitual luz tenue. Pensó para sí mismo, esto se está desarrollando, necesito tener cuidado y paciencia. Él era ambas cosas. En casa, puso a hervir la tetera, se sentó con Aldous hasta medianoche y no mencionó el invernadero. Para Yell Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos.